Capítulo 29. Maldición del dragón. Luego del sacrificio de la anciana ex valquiria legendaria, la vieja Gondul, los restantes comenzaron a agruparse. Tatsumi, que había caído luego de haber sido sacado por la anciana Gondul de su ataque final, quedó tirado en el suelo, con su única mano sosteniendo la katana Youkai conocida como Yunewatari. Este había caído al suelo de espaldas y su brazo había salido volando hasta caer frente a Rias y su hermano, quienes se habían levantado de alguna manera. En realidad, lejos del estrangulamiento y de haber sido lanzada con fuerza, Rias no había perdido mucha resistencia o magia, por lo que con bastante fuerza de voluntad había logrado ponerse en pie. El ver a Tatsumi caer luego de pelear valientemente contra el Sekiryutei la había asustado. Ella no era estúpida, sabía que Tatsumi, al igual que todos en el campo de batalla, había agotado sus reservas de magia o energía o poder, por lo que sabía que el poder que había usado debía de tener algún tipo de sacrificio como pago. En otro de los lados, la ex valquiria pelo platino se había levantado por completo, el golpe en la nuca por parte del rubio Aquiles la había noqueado, pero a pesar de su increíble fuerza, de alguna manera no la habían matado, incluso pudo despertar rápidamente para ver la pelea que se llevaba a cabo entre su abuela y el mismo Aquiles, también pudo ver cómo su abuela se había sacrificado para quitar al último chico en pie, quien había usado su última energía en ese ataque extraño que acababa con la vida del usuario. La abuela de Rosways, la anciana Gondul, era una hechicera de primera clase, de las mejores de todo Asgard, por lo que incluso no siendo una dragona, bien pudo haber sabido cómo controlar la energía de un dragón para tomar su lugar como catalizador en ese extraño ataque. Aún así, ver cómo su querida abuela desaparecía en un flash de energía roja no era cualquier cosa. Lágrimas comenzaron a salir de los ojos de Rosways, aunque ésta no rompiese en llanto, lágrimas de sus ojos acababan de salir. Sin prisa, Rosways volteó a ver al chico en el suelo, aquel chico sin un brazo, este tenía hematomas por todo el cuerpo, su ropa ya había sido calcinada en su mayoría, moretones y carne podrida por los golpes se podían ver por la mayoría de su cuerpo, se podía ver cómo el chico se mantenía despierto por pura fuerza de voluntad, la respiración del chico era tan desigual que parecía que hubiese estado mucho tiempo bajo el agua y estuviese tomando bocanadas de aire luego de salir a la superficie. Rosways comenzó a caminar lentamente. A diferencia de los demás, ella no había acabado con todo su poder mágico, aún le sobraba como un cuarto de su poder mágico, ya que no lo había usado todo en fortalecer al límite su defensa. Su hermosa cara llorando se mantenía sin emociones. Dentro de Rosways había un remolino de emociones, la adrenalina que aún corría por su cuerpo, el odio al Sekiryutei nacido del resultado de la batalla, las malas decisiones tomadas por los líderes de facciones al venir a pelear apresuradamente contra un enemigo desconocido, y la pérdida de su querida abuela nublaban su juicio. En la mano de Rosways una espada de viento se había formado, una espada formada con elemento de aire, flujos de viento recorrían de forma espiral alrededor de la mano derecha de Rosways, no era una arma de elemento que pudieses usar contra un experto en combate, al menos no con las capacidades físicas de Rosways, ella era más una usuaria de ataques mágicos, y aunque sí podía combatir con armas como cualquier valquiria, ella no era una experta. Por tu culpa mi abuelita ha muerto por tu culpa, decía la ex valquiria mientras se acercaba al moribundo Tatsumi. Algunos de los presentes se habían parado como pudieron, pero eso no decía que tuviesen energía para hacer cualquier movimiento. La mayoría había cambiado todo su poder para adquirir una defensa increíblemente fuerte, ya que no eran peleadores cuerpo a cuerpo, la mayoría no poseían Touki, por lo que una defensa con poder mágico, sacro, demoníaco o dragónico era la mejor opción ante el tipo de combate en el que participaron. Los derrotados que se habían logrado levantar, y los que aún podían moverse más o menos bien voltearon a ver a la ex valquiria pelo platino, de entre todos, Rias reaccionó primero, a paso apresurado camino hasta ponerse frente a su novio moribundo. Los presentes se quedaron mirando las acciones de las chicas. Por más inconveniente que pareciese, la mayoría de los presentes ya no contaba con energía alguna para realizar siquiera un círculo de magia, estaban tan acabados que si un demonio de clase media los atacase podrían derrotarlos. A excepción claro del ex-rey dragón, quien tenía una piel tan dura como el acero, pero como estaba tan golpeado seguramente no podría hacer nada. Detente ahí mismo, Asgardiana, ¿qué es lo que pretendes hacer? La pelea ya terminó, le dijo Rias con toda la seriedad y calma que pudo reunir. Aún así, Rosways no se detuvo ante sus acciones, con enojo y enfado dirigido hacia el castaño oscuro, enojo por propiciar la muerte de su abuela, la ex valquiria avanzó sin detenerse.
Rías comprendía más o menos lo que pensaba la hechicera asgardiana, pero ella no podría dejar que siguiese su paso. Después de todo, si Tatsumi no hubiese peleado de esa forma y usado esa extraña técnica, probablemente todos estarían muertos. Rías aún tenía sus dudas sobre la energía usada por Tatsumi y esa técnica que obviamente era una de recurso final para autodestruirse con el enemigo. Sabiendo que la hechicera asgardiana de pelo platino no se detendría, Rías no pensó en otra cosa que defender lo que era suyo. Rías comenzó a crear esferas de poder de la destrucción a su alrededor, aunque Rías no tuviese la misma cantidad de poder mágico que su hermano, aún así tenía una buena cantidad, y ya que no había combatido tanto, a Rías no se le había agotado el poder demoníaco, por lo que crear algunas esferas y hechizos mágicos no le era muy complicado. Claro que no eran hechizos de un nivel suficiente como para enfrentar al Sekiryu-tei, pero bien podría enfrentarse a la hechicera asgardiana. Al ver la defensa creada por Rías, Roswell instintivamente creó varios círculos de magia de elementos variados. Ya que Roswell no tenía tanto poder mágico, no creó sus usuales 20, 50 a 100 círculos de magia de ataque, ahora solo había hecho unos 20, pero bien eran muchos más que las esferas de Rías. Muévete, heredera de los demonios Gremori, el problema no es contigo, le advirtió la pelo platino. Rías negó con la cabeza. La culpa aquí no es de Tatsumi, él era quien iba a sacrificarse con ese ataque. ¿Es que no lo ves? Le dijo con compostura la Gremori. Aún así, la ex Valkyria no se detuvo, razón por lo que ambas se llenaron de una tensión alta. Cualquier movimiento las haría atacar. Varias criaturas hechas de agua aparecieron a los lados de Rías: gatos, perros, aves, serpientes. No eran muchas. Dichas criaturas hechas con elemento agua. La creadora de dichas criaturas no era otra que la joven Sona Citri, quien también tenía un poco de poder demoníaco dentro de ella. Sona acomodó sus gafas mientras caminaba lo más tranquilamente que podía hacia el par de chicas. Ya que Rías era su mejor amiga, sobraba decir de qué lado se pondría en una batalla, y ya que la hechicera asgardiana pretendía abrirse paso por la fuerza ignorando las advertencias de Rías, a ella no le quedaba de otra que unirse a la batalla para defender a su mejor amiga. Siendo 2 contra 1 seguramente ganarían. En realidad Sona no quería pelear contra los asgardianos, ya que les habían dado esos frutos con los cuales habían ayudado en la pelea, pero si no quedaba de otra, tendría que detener a la hechicera pelo platino. Detrás de Roswell, un dragón rojo en miniatura aterrizó. El dragón en miniatura era Draco Dragonil, quien había regresado a su forma de dragón luego de usar esa extraña transformación. Ahora solo medía unos 3 metros de alto, pero seguía siendo un dragón imponente. El joven héroe asgardiano miró al dúo de chicas. Estas lo miraron con precaución en sus caras. Después de todo, una cosa era pelear contra una hechicera, pero otra cosa era pelear contra un dragón que se movía más rápido de lo que sus sentidos percibían, además de que dicho dragón se podía llenar con Touki. Draco también estaba todo golpeado, pero su postura firme indicaba que se podría poner violento si la situación lo requería. El dragón sostuvo a su joven esposa con sus pares de patas delanteras, las que vendrían siendo las manos, luego estiró sus alas con fuerza y las abanicó contra el dúo de demonios. Estas se cubrieron con sus manos, protegiendo sus caras, incluso usaron un poco de poder demoníaco creando algunas barreras. Pero de todas formas fueron mandadas a volar. Roswell sintió calma al ver cómo su esposo se pondría de su lado en esa batalla. Detente, Ross-chan, los demonios no son nuestros enemigos. Le dijo Draco a su esposa mientras adquiría su forma humana. Roswell se tensó un poco al escuchar las palabras de su esposo. Una cosa era que los demonios le hablasen a ella estando en su estado, pero otra cosa es que le dijese las cosas su esposo. Pero Draco, la culpa es suya, Miyagüe, ella se fue. Hablaba Roswell con su tono de voz usada en su tierra natal. Draco la volteó y abrazó con fuerza. Roswell, la abuela no era tonta, ella sabía lo que hacía. Tomó una decisión como la guerrera ex Valkyria que era: si atacas a los demonios deshonrarás la decisión que tomó la abuela. Cuando recobres tu calma y la sangre ya no se te haya subido a la cabeza te arrepentirás. Le dijo Draco. Roswell sabía eso, pero de verdad que le dolía la pérdida de su abuela, aquella que la había criado cuando sus padres, que eran héroes, se marcharon a hacer su trabajo. Su abuela tenía tanto peso en la familia de Roswell que tuvieron que aceptar el matrimonio de Roswell con Draco solo porque la abuela de Roswell les había dado su aprobación. Ella era quien le había enseñado a Roswell todo lo que sabía en magia, además de que le había ayudado cuando ésta fue a la universidad, además de que le ayudó a quedar en la fuerza personal de defensa de Odín. Ahora, frente a ella, su abuela se había sacrificado por el problema de los demonios.
Se había sacrificado contra un enemigo que no era su enemigo. Rosweiss no pudo más con la pérdida de su abuela y rompió en llanto en los brazos de Draco. Rias y Sona, quien se habían tratado de poner frente a la chica asgardiana para proteger a Tatsumi, fueron mandadas a volar al aire, pero ya que tenían alas de demonio no les costó mucho recobrar el equilibrio y descender al piso. Sus esferas de poder de la destrucción y criaturas hechas con agua y poder mágico fueron canceladas. Ellas no estaban tan acabadas como el resto de los presentes, pero quién sabe qué es lo que pasaría si el dragón Draco se dispusiese a defender a su esposa, razón por la que el dúo de chicas prefirieron dejar el problema de lado. Ellas también sabían el problema en el que se habían metido las facciones, habían combatido a un enemigo demasiado poderoso, y si no fuese por los nórdicos probablemente no la hubiesen contado. Más en específico, las manzanas usadas para sanar levemente a los heridos le habían pertenecido al mismo dragón Draco, por lo que su esposa era quien las tenía en su poder y había sido quien las compartió para sanar a sus heridos. Rias volteó a ver a Tatsumi, este parecía apenas vivo, donde le habían cortado el brazo ya había dejado de sangrar, sus músculos se habían hinchado y la hemorragia se había detenido, por lo que seguramente había hinchado su brazo con Touki para no dejar que la sangre siguiese saliendo. Un círculo dragónico verde esmeralda apareció a un lado de Tatsumi, de este salió una chica rubia hermosísima, 1,70 m de altura, proporciones de cuerpo tan buenas como las de Rias, unos ojos hermosos y con agudeza. Parecía haber llegado deprisa. Cuando miró a Tatsumi, la chica hermosísima corrió a su lado, pasando entre Sona y Rias, como si el par no fuesen más que estorbos, esta pasó sin hacerles el más mínimo caso o prestarles nada de atención. El dúo de chicas la reconocieron, Rias más fácil que Sona, esa chica era Slatara, la fiel familiar de Tatsumi. La familiar se sorprendió mucho al ver el estado de su maestro, ella se había arrodillado a un lado de Tatsumi, sin importarle que su fina ropa se ensuciase, a diferencia de Rias y Sona, que llevaban ropas negras como si fuesen ejecutivas, Slatara traía un vestido de una pieza, uno rosado que combinaba con su hermosa piel. Tatsumi le relató un poco lo ocurrido, y casi como si entendiese algo, la familiar se tranquilizó un poco, luego se dispuso a buscar su brazo. Ria se sintió excluida nuevamente, sentía como si la familiar dragona rosada quisiese más a Tatsumi que ella misma, ese sentimiento enfadaba más a Rias, aún así, no era ni el momento ni el lugar para discutirlo. Luego de la batalla, los heridos tuvieron que descansar, no podían regresar así como así, al menos no los líderes de las facciones, eran los representantes de sus respectivas facciones, quienes habían ido a una misión secreta, fuera de los hombres de confianza que habían traído, nadie más sabía de dicha misión, por lo que sería problemático regresar teniendo heridas tan notorias, además de haber regresado luego de la paliza que les pusieron. Por lo que se dispusieron a regresar a la base de Lord Sitri luego de un poco de descanso, no es como si con el poco descanso pudiesen recobrar energía o poder demoníaco, lo que sí podían hacer era recuperar el aliento y regresar a su porte calmado y estoico, con el cual anunciarían que el Sekiryu-tei se había marchado luego de no poder más con la pelea, lo cual no era completamente cierto y completamente falso, no es como si ellos hubiesen perdido al final, pero tampoco era como si hubiesen ganado. Luego de recuperar el aliento, los heridos regresaron a la base de Lord Sitri, usando los restos casi nulos de poder que les sobraba. Caesars en especial tenía prisa, ya que si lo que había dicho el Sekiryu-tei era verdad, seguramente había descubierto a su esposa, seguramente le habría dado una paliza y la hubiese arrojado al mar abierto. Caesars no sabía qué tan mal le había ido a Grifia, pero si la dejaban a la deriva algo podría pasarle, ella era una demonio de rango Mahou, pero no quería decir que fuese inmortal o que no fuese posible que se ahogase si estaba noqueada por los golpes del Sekiryu-tei. Cuando regresaron y explicaron levemente lo sucedido, los soldados suspiraron con un poco de calma. Si el Sekiryu-tei hubiese matado a alguno de los líderes sería un problema muy grande, tanto Caesars como Miguel habían dejado instrucciones si algo les sucedía, solo por si las dudas, ya que no esperaban que el enemigo fuese tan fuerte como para abatirlos a los dos juntos con los hombres que traían. Después de todo, Miguel traía un par de querubines y un ejército de 100 hombres, además del portador de la segunda Longimus más fuerte, y Caesars traía a su esposa, a Lord Sitri, a 100 de sus mejores hombres y a su cuñado, además de que había hecho un contrato con el ex rey dragón Tamin, quien estuvo de acuerdo en darle una mano.
Si alguno de los líderes hubiese muerto, no podrían cubrirlo y la gente se preguntaría qué les pasó. Ya había sido un problema tranquilizar a los demonios y ángeles con la noticia de la muerte de Serafal y la muerte de Gabriel. Aún así, habían venido apresurados para pelear contra el Sekirite y encontrar lo que sobrase de los cuerpos de las asesinadas. Si alguno de los líderes hubiese muerto, uno de los hermanos serafines de Miguel tomaría el mando del cielo, y el mejor amigo de Cícer se haría cargo de su puesto. Por razones como esas habían venido en persona y no con la compañía de otros serafines o Mao. Si alguno de los dos cayese, sería un duro golpe al inframundo y al cielo. Tampoco es como si esperasen morir, pero no se imaginaban que el enemigo hubiese sido tan fuerte, además de sus vasallos que estaban en un nivel tan alto, en especial el vampiro que se volvía oscuridad. Este se había cargado al par de ejércitos en solitario, además de al portador de la segunda Longinus más fuerte. Cuando los heridos llegaron al área custodiada por barreras hechas por Lord Citri, les dijeron lo sucedido a los presentes, ya que eran sus mejores hombres, no podían dejarlos con una historia a medias, eran hombres que habían llegado sabiendo que podrían morir. Se les informó que el Sekirite fue acorralado lo suficiente como para tener que irse del campo de batalla luego de que ambos bandos estuviesen casi al límite de sus capacidades. El par de ejércitos, demoníacos y angelicales habían sido cercenados, tenían una pierna o brazo o oreja que se les había cortado limpiamente. Por suerte los cuerpos de los demonios o ángeles no eran tan débiles como los de un humano promedio, por lo que les fue posible encontrar sus partes de cuerpos mutiladas. Quienes las encontraron fueron los hombres de Lady Citri, quienes habían llegado con ella para tratar a los heridos luego de que llegasen los primeros 10 demonios heridos. Ahora solo sobraban un par de ejércitos y los hombres de Lord Citri. Eran demasiados, sin mucho poder, no les quedaría de otra más que llamar por más refuerzos. Aún así, era una misión en secreto, por lo que de ser posible, no les gustaría tener que llamar por refuerzos de cualquiera que no fuesen de confianza. Los demonios eran todo estatus y poder, por lo que hacer pública la golpiza que les dieron les quitaría prestigio y confianza de sus seguidores, y los ángeles se sentirían inseguros por casi perder a uno de sus líderes y un ejército de ángeles de buen calibre. Aún así, las heridas de los ejércitos no eran poca cosa, por lo que se necesitaba de un poco de ayuda. Casi de inmediato, Rias y Sona tuvieron a la sanadora perfecta en sus mentes. Había alguien que podía sanar a los heridos con su sacre gear. El problema sería traerla al área del padre de Sona, ya que ella no estaba infundida con poder sacro como los ángeles o sus guardaespaldas, por lo que no podría atravesar un círculo sagrado, y tampoco tenía las marcas de un clan noble demoníaco como para traerla en un círculo de magia demoníaco. Luego de explicar lo sucedido a Cícers, este optó por mandar a traer a la pequeña monja usando una bestia mágica de alta velocidad, un grifo, criatura que puede surcar los cielos a la misma velocidad que un caza de combate, quizá y más rápido, por lo que la joven monja fue mandada a traer por Cícers. Sona se transportó al edificio donde estaban algunos de los demonios de su madre y sus vasallos. Cuando llegó, le explicó lo sucedido a la monja. Asia estuvo más que de acuerdo en ayudar. Después de todo, Sona era como su cuñada, por lo que tenía que darle una mano. Ukita, el caballero del Mao, no tardó en llegar con el mejor de los grifos bajo el comando de Cícers. Sobre este había una barrera mágica que impedía al ojo humano verlo mientras volaba. Además de que ya era noche. La barrera también evitaba que los jinetes o montadores salieran volando, por lo que el grifo podía volar a altas velocidades sin afectar a quienes lo montaban. Por el lado de los Citri, estos llamaron a aún más sanadores, y los Gremori trajeron a los sanadores a su cargo, solo a los de confianza. Los ángeles hicieron lo mismo, por lo que pronto habían llegado un par de decenas de sanadores del lado de los demonios y ángeles para hacerse cargo de los heridos. Asia solo tardó poco más de una hora en llegar desde la ciudad de al lado de Kou en Japón a un cuarto de la distancia total del perímetro del planeta Tierra, una hazaña genial para haberla hecha sobre un grifo. Con la ayuda de los sanadores fue solo cuestión de una noche el hacerse cargo de la mayoría de los heridos. En especial al lado de los demonios, quienes contaban con la ayuda de Asia Argento, quien con solo su propia capacidad pudo sanar sin problemas a 10 soldados demoníacos, y con fuerza de voluntad y la voluntad de ayudar, logró sanar a otros 20, sanando a 30 demonios ella sola, entre los que estuvo el castaño oscuro Tatsumi. Entre los demás, el viejo Odín y su hijo, así como el héroe asgardiano Draco y su esposa, tuvieron que retirarse. Quedaron de acuerdo en retomar la reunión en otro momento, por lo que al ver que no serían de más ayuda, tuvieron que retirarse para sanar sus heridas. Odín a Asgard en compañía de su hijo, la ex Valquiria y su esposo a su castillo.
La pelo platino estaba devastada por la muerte de su abuela, por lo que Draco tuvo que ponerla a dormir en cuanto llegaron a su castillo. Los ejércitos, devastados, fueron enviados de vuelta al inframundo y al cielo, por lo que en el área de Lord Sitri solo quedaron los demonios, Rias, Sithers, Lord y Lady Sitri, Sona, Ukita, Asia, Tatsumi y el ex-rey dragón meteorito Tanin. La noche había sido algo larga, pero aún no se podían ir, los demonios tenían a varios familiares buscando sobre mar abierto, estaban buscando a Grifia, la esposa de Sithers. Ellos ya habían mandado el brazo de Serafal al castillo Sitri. Tenían sentimientos encontrados al tener solo un brazo de la hija mayor Sitri, pero no podían hacer mucho, su poder no había sido de mucha ayuda. La mayoría estaba más allá del límite, por lo que algunos habían tomado una siesta mientras otros hacían guardia, ya habiendo sido sanados en su mayoría, solo necesitarían un poco de descanso. El único que se había quedado despierto en casi todo momento era Sithers, quien tenía una buena fuerza mental, labrada en sus días de combate en el mundo demoníaco, por lo que podría quedarse despierto varios días de ser necesario. La noche había pasado, ya que los demonios familiares habían sido incapaces de encontrar a la peli platino. Sithers decidió expandir el área de búsqueda, usando un círculo de magia de Ukita el caballero, quien trajo 3 botes para navegar, eran de unos 10 metros, con solo una habitación cada uno, el cuarto de conducción y una amplia área donde estar sobre el bote. Eran botes de búsqueda. Ya que había que abarcar una amplia área de búsqueda, Sithers, quien había conseguido una lágrima de Fénix extra, traída por Ukita, se fue con este en uno de los botes. Lord y Lady Sitri en compañía de Sona fueron en otro. Como Lady Sitri había descansado un poco, tenía energía suficiente para tratar heridas leves en caso de encontrarse con Grifia, además de que llamarían a Sithers de inmediato, por lo que solo debían de concentrarse en buscarla. El último equipo era formado por Rias, el inconsciente Tatsumi, quien había caído inconsciente luego de recibir tratamiento y era celosamente cuidado por Slatara, y Asia, a quien se le había pedido de favor el acompañarlos para sanar las heridas de Grifia en caso de que se encontrasen con ella. La joven monja también había quedado exhausta, después de todo, había curado a muchos demonios por petición de Sona. Por lo que le habían dicho que descansara todo lo que pudiese. Rias y varios familiares demoníacos tomados prestados de los hombres del ejército de su hermano buscarían a su cuñada. La búsqueda fue larga y cansada. Tatsumi se había tardado unas 5 horas en despertar, tiempo en el que no habían logrado encontrar a la esposa del Mao. El trío de botes, con los demonios y Asia, se reunieron nuevamente para discutir el incrementar el área de búsqueda. Se habían turnado para buscar y descansar un poco en esas 5 horas, por lo que incluso el Mao había descansado un poco, ya que tenía a su leal caballero haciendo guardia en conjunto a los familiares. Ahora incrementarían el área de búsqueda. Pasaron varias horas más, pero no se había encontrado rastro de poder demoníaco a la misma Grifia. Cosa que ponía levemente ansioso al Mao Sithers aunque no lo demostrara. Tanin había reducido su tamaño físico para reducir el desgaste de energía. Él había ofrecido una mano en la búsqueda, por lo que había llamado un par de dragones de su familia para buscar. Pero incluso ellos no lograron encontrar a la extraviada Grifia. Habían hecho un perímetro de 100 kilómetros alrededor de la isla en la que había estado el castillo del Sekiryutei. En algún momento, Tatsumi había hecho guardia por todas las chicas, Ria, Salamandine y Asia, para que éstas descansaran. El trío se había ido a dormir, incluida Slatara, a quien Tatsumi le ordenó descansar. Tatsumi traía puesto un yeso en su brazo que había sido amputado y previamente unido, para no moverlo mucho. Con la ayuda de Asia era casi innecesario, pero aún así, otros sanadores de confianza que habían sido traídos por Lady Sitri le recomendaron no mover el brazo, por lo que ahora tenía un yeso y unas vendas amarradas al cuello. Tatsumi puso su mano sobre sus ojos, el sol aún estaba en un buen brillo. Tatsumi se llevó la mano al oído. Un pequeño círculo de magia apareció y Tatsumi comenzó a hablar unas cuantas cosas. El tiempo pasó, varias horas más. El cielo se estaba oscureciendo un poco. El trío de botes ahora se comunicaba por círculos de magia, ya un poco más descansados. El comunicarse con magia y hologramas sobre círculos mágicos era más sencillo. Ahora le tocaba a Rias y Slatara el buscar, pero como de costumbre, Rias no encontraba un tema o la forma para dirigirse a la prometida de su novio. El tiempo pasaba algo incómodamente. Rias suspiró levemente. No había razón para llevarse mal con la prometida de su novio, en especial porque gracias a ella había podido salvar a su madre del ataque de la cabra demoníaca de gran tamaño, aquella que había entrado en la fiesta del castillo de Sairaoruk.
Tara, te ves calmada, pero antes, cuando llegaste, cuando viste a Tatsumi, me di cuenta que notaste algo en Tatsumi que posiblemente solo los dragones podrían ver. ¿Sabes qué le pasó, verdad? Le preguntó Rías con calma, era una buena oportunidad para abrir conversación y saber qué le había pasado a Tatsumi. Tara, que hasta ahora se había mantenido en silencio mirando con detenimiento sobre el mar, volteó a ver a la pelirroja. Tara miró con detenimiento a Rías, como si la examinara, luego volteó a ver al mar nuevamente. Rías levantó una ceja en enfado, se había tomado la molestia en dirigirle la palabra a la prometida de su novio, se había rebajado a ser ella quien le hablase primero, pero ¿qué le pasaba? ¿Es que se creía mucho por ser la prometida? Era solo la prometida amante ya que ella era la novia oficial y aún así la habían hecho menos. ¿Por la prometida amante? Tatsumi dar lo mejor de sí mismo, le respondió Tara antes de que Rías continuase con su monólogo mental de desprecio femenino. Rías volteó a ver a Tara. Esta, sin voltear a verla, siguió hablando. Tatsumi ser hombre mitad dragón, el ser cría de un dragón rojo y una hembra humana. Por lo que solo ser mitad dragón rojo. Aún así, Tatsumi ser muy talentoso en poder de dragones rojos. Con mucho entrenamiento, Tatsumi lograr despertar poderes pertenecientes a dragones rojos, flamas de dragón, energía dragón roja, también poder recubrir cuerpo con escamas rojas. Tara miró de reojo a Rías. Luego de duro entrenamiento, Tatsumi despertar poder especial que solo poseer dragones rojos más talentosos. Cambio de vida por poder. Rías tragó saliva, aunque Tara hablara tan entrecortadamente se le entendía bastante bien. Tatsumi nunca necesitar de tal poder, ya que Tatsumi querer vivir mucho, el querer crear clan de dragones propio, por lo que necesitar mucha vida. Tara caminó hasta una silla sobre el bote, eran sillas de descanso. Luego se sentó, Rías a un lado se sentó en otra. Aún sin ver a Rías, Tara siguió su explicación. Hace algunos días, Tatsumi mencionar que posiblemente enfrentar oponente muy duro, por lo que usar espada tesoro de clan Youkai. Espada Yumewatari, con filo superior, capaz de cortar casi cualquier cosa. Espada ser copia de espada original, pero aún así ser bastante aterradora, Tara aún tener mal presentimiento cuando estar cerca de espada Yumewatari. Aún así, con excelente poder y talento, es obvio que Tatsumi no poder combatir solo contra dragón rojo que nombrar como Sekiryutei. Como yo ser dragón igual que Tatsumi, yo poder ver un poco el estado de Tatsumi, el gastar mucha vida para poder pelear contra dragón que ustedes llamar Sekiryutei. Tara dejó de hablar. Rías, si no hubiese estado sentada, hubiese perdido un poco de fuerza en sus piernas y debido al movimiento del bote sobre el mar, seguramente hubiese caído sobre su trasero al recibir dicha noticia. Tú, Tara, ¿sabes cuánta vida útil perdió Tatsumi? Le preguntó Rías mientras su cara aún tenía incredulidad y preocupación. Tatsumi solo ser mitad dragón, por lo que no tener tanta longevidad como dragón completo, aún así, Tatsumi tener como 500 años de vida útil. Yo poder ver que Tatsumi haber gastado mucha más de la mitad de vida, el deber de vivir algunas decenas de años más, le respondió Tara con enojo en su voz. Rías sintió como si una enorme roca cayese en su estómago, sintió como sus oídos se habían tapado, como si hubiese tenido un gran cambio de presión dentro suyo, ganas de vomitar la invadieron, la noticia era demasiado. Para Rías, quien tenía una vida de mínimo 1000 años y con un máximo de 10.500 años eran una cantidad no chica, pero sí bastante más corta en comparación con la suya, y aparte de eso, enterarse de que Tatsumi ya solo tenía unos 20 años de vida era un duro golpe. Rías podía ver en la orilla de la cara de Tara su mal semblante. Claramente estaba enfadada. Todo ser culpa de Tatsumi, el ser tonto, ser culpa suya por no pedir ayuda, el pensar que no poder ayudarlo. Rías miró un poco a Tara, vio su semblante enojado y unas leves lágrimas saliendo de las comisuras en sus ojos. Equipo ser bastante fuerte, el blanco poder ayudar, gata vagabunda y niña hechicera poder dar cobertura, espadachín 4 ojos y mono idiota también poder ayudar un poco. Pero Tatsumi ser idiota, nunca pedir ayuda. Equipo. Tatsumi tenía un equipo. Rías tuvo eso en mente, pero su dolor no la dejaba tener mucho tiempo en su cabeza, el escuchar que Tatsumi tenía un equipo, lo guardaría para después. La charla iba a continuar, pero la puerta del único cuarto en el bote se abrió de golpe. Tatsumi salió deprisa levantando la nariz al aire.
Rías lo miró con duda, tenía muchas dudas y reclamos para su novio. Después de todo, había cometido tal acto y no le había dicho nada, aunque no había pasado mucho tiempo desde la pelea con el Sekiryutei. Tatsumi no le había dicho ni una palabra, aunque quizá era para no preocuparla, ya que anteriormente se había puesto mal cuando la separaron de él. Rías aún recuerda cómo se había puesto, ella misma no sabía que algo así pudiese pasarle. Después de todo, ella misma había pensado que solo era un dolor que nunca se iría de su pecho, pero resultó que era una enfermedad que solo le daba a los demonios que encontraban a su alma gemela, o al menos pensaban que la habían encontrado. Justo cuando Rías iba a reclamarle el que no le hubiesen dicho nada acerca de la pérdida de la vida que sufrió el castaño oscuro, Tatsumi pasó a un lado de ella. ¿Es que no se han dado cuenta? Tatsumi miró a Slatara, ¿no lo has notado? El aroma de demonio femenino, les dijo Tatsumi. Slatara levantó una ceja, ¿olor femenino? ¿No ser olor a chica en celo de Tatsumi? Preguntó Slatara con asperidad, se podía ver que estaba algo enojada también. Tatsumi negó con la cabeza. El olor a ganas de tener sexo de Rías es diferente que el resto de olor de las demonios, aún eres muy joven por eso no lo notas, le respondió Tatsumi. La cara de Ria se coloreó levemente de rojo. ¿A qué se referían con su olor a estar en celo? ¿Es que ese olor existía? Es verdad que no había tenido sexo con Tatsumi en un buen rato, y que quería su momento de privacidad, pero algo como eso era imposible de saber, además de que estando en ese tipo de situación eran muy pocas las ganas. Rías iba a discutir un poco, pero Tatsumi sacó sus alas de dragón y se elevó un poco por el aire. De inmediato, Slatara sacó las suyas y le siguió el paso, ambos se elevaron unos 5 metros sobre el nivel del mar. Rías no los siguió, ya que sería peligroso dejar el bote a la deriva avanzando en una dirección sin sus tripulantes. Además de que Asia seguía durmiendo en la recámara del bote, Tatsumi bajó nuevamente al bote, luego le ordenó a Rías dar media vuelta al bote y seguir en otra dirección. Un bote del mundo de los demonios podía ser dirigido como los botes del mundo humano, pero si no tenías conocimiento sobre la navegación, bien podrías usar magia en un tablero simple para dirigirlo, cosa que hacía Rías. El bote navegó durante unos 10 minutos hasta que Tatsumi le pidió a Rías detenerlo. Luego mantuvo la vista en el mar. Un pequeño círculo mágico se abrió bajo el agua, debido a la lejana distancia, los pasajeros del bote no pudieron notarlo. Luego de un momento, de entre las olas. Una peli platino se veía arrastrada por los fuertes vientos y las corrientes marinas. Mujer demonio, habló en voz alta Slatara, Gricia, gritó Rías mientras notaba cómo su cuñada era arrastrada por la corriente. Esta estaba atorada con lo que parecía un poco de madera, apenas si su cabeza estaba sobre la corriente del mar, tenía un brazo sobre el trozo de madera, por lo que posiblemente era la razón del por qué no se había hundido. Slatara, dijo con voz alta pero con calma y decisión. Tatsumi solo la miró, y con un movimiento de cuello dirigido hacia la pelo platino, le dio la orden para que saltase y fuese por ella. Rías pudo notarlo bien, Slatara no le preguntó, ni siquiera lo volteó a ver en duda porque le ordenaran el saltar al mar para salvar a alguien desconocida para ella. Slatara simplemente saltó luego de recibir su orden visual. Rías, manda a llamar a los demás. Tu hermano es quien tiene la lágrima de Fénix, le ordenó Tatsumi a Rías, quien asintió y no tardó mucho en comunicarse con los demás, ya que estaban en mar abierto, no tenían que preocuparse de que alguien los mirase transportando botes, pero por si acaso, tenían barreras simples que cubrían la apariencia de los botes. Un par de botes salieron de círculos mágicos, el de Scissors y el de los Citri. Scissors no había tomado ni un minuto en transportar los barcos cerca de la ubicación de Rías cuando ésta le dijo que habían encontrado a Grifia. Cuando éste llegó, una dragona rosa de unos 3 metros salió disparada del mar. Slatara había cambiado a su forma de dragón, a la forma más grande y conveniente para sostener a la peli platino y salir sin que ésta le provocase algún problema. Cuando Slatara salió del agua, los barcos ya se habían transportado, los pasajeros de ambos barcos miraron por las bordas para ver a qué lugar se habían transportado. También alcanzaron a ver cómo la dragona rosa Slatara salía del mar, su brillo rosado brillante era hermoso, haciendo gala del título de la raza de Slatara, las dragonas diamante rosa. Slatara aterrizó en el bote donde estaba Tatsumi y dejó a la peli platino en la cubierta. Esta estaba atorada con un trozo de madera, por lo que fue traída con todo y la madera. De inmediato, los otros demonios saltaron al bote. Momentos después, Tanin y un par de dragones más llegaron en círculos de magia dragónica. Tanin miró a la dragona diamante rosa y esta le gruñó con desdén. Luego Slatara regresó a su forma humana.
Caesars rápidamente se acercó hasta su esposa. Grifia tenía varios golpes en la cara, golpes que claramente habían sido lanzados por el Security. La hermosísima cara de Grifia se veía distorsionada por los moretones, hematomas e hinchazones. Slatara se hizo a un lado y fue detrás de Tatsumi. Rias les explicó a los presentes que Tatsumi había captado el aroma de demonio de su cuñada, y luego de buscarla un poco pudieron verla a lo lejos, por lo que había mandado a su familiar a rescatar a Grifia. Caesar se acercó a Grifia y sintió su pulso, era calmado, su cuerpo estaba a buena temperatura, algo raro ya que posiblemente hubiese estado en mar abierto, en las frías y heladas aguas del mar por la noche, aunque posiblemente se había cubierto a ella misma con poder demoníaco aunque estuviese inconsciente. Caesar dio un suspiro internamente, su esposa se encontraba bastante golpeada, pero no era nada que un buen poco de sanación o una lágrima de fénix no pudiese sanar. Debía de haber sido golpeada muy fuerte como para haberla dejado inconsciente todo el tiempo, por lo que la sanación no se hizo esperar. Asia fue despertada y se le pidió de favor que ayudase a la pelo platino. Asia, quien ya había recuperado buena parte de su energía, fue capaz de convocar su Sacregear sin problemas y aplicarle sanación a la esposa del Mao. Esta había sido puesta en el cuarto sobre la cama, se habían cambiado sus ropas usando magia a unas más cómodas, ya que Grifia estaba usando un uniforme de combate y ya estaba mojado. En el cuarto solo estaban Rias, Tatsumi, Asia y obviamente Caesars, el resto de los pasajeros regresaron a sus botes y Tanin había mandado de vuelta a los dragones de su familia. Luego de recibir sanación, se esperaba que la pelo platino despertase por lo que la dejaron dormir varias horas, aún así, esta no daba signos de siquiera reaccionar, tenía buen pulso y sus golpes en la cara ya habían sido restaurados, pero esta no despertaba. Seguramente estaba cansada. Habría que dejarla descansar. Tatsumi se masajeó la barbilla. Rias, manda a llamar al ex-rey dragón Meteorito, hay algo que necesito preguntarle sobre tu cuñada, le dijo Tatsumi mientras se acercaba a Caesars y su esposa. Este lo volteó a ver, su cara al ver a Tatsumi no expresaba nada más que amistad y gusto de tener a Tatsumi en su familia, era un gusto de saber que era el novio de Rias. Rias no tardó mucho en salir y regresar con el ex-rey dragón Tamin, quien podía reducir su tamaño hasta el de un hombre, por lo que le había sido posible entrar en el cuarto del bote. Ex-rey dragón Meteorito, ¿qué me dices? ¿No te parece raro el estado de la esposa del Mao-san? Le preguntó Tatsumi. Tanin miró a la peli platino, la miraba con expresión dudosa en su cara, cosa que hacía preocupar a los presentes. Tanin miró a la pelirroja, heredera Gremori, ¿tú no te sientes de alguna forma en mal estado? Rias cambió su cara a una de confusión, pero ya que se lo preguntaba un ex-rey dragón, optó por darse una revisada rápidamente y responder. Luego negó con la cabeza. Tanin se llevó una mano a la barbilla, ¿qué me dicen de la heredera Citri? ¿Se siente mal de alguna manera? Les preguntó el ex-rey dragón. Ya que no había forma de saber más que preguntarle a la misma Sona, Rias fue por ella, quien fue seguida por sus padres. Luego de que llegase, se le fue preguntado a la Citri si se sentía mal de alguna forma, y justo como Rias, al ver que quien se lo preguntaba era un ex-rey dragón, Sona no dudó en revisar rápidamente si se sentía mal un poco más a fondo, pero al igual que Rias, Sona no se encontraba mal, más allá del leve estrangulamiento y el impacto de ser arrojada a su madre, no se había sentido mal de alguna forma, aunque dichos golpes ya habían sido sanados. Tanin miró a Tatsumi, ¿tienes buen olfato para las maldiciones? Le preguntó Tanin al castaño oscuro, este negó con la cabeza. Los presentes voltearon a ver entre los dragones. Tenían dudas al escuchar la palabra maldiciones. Tatsumi sacó un libro de pasta gruesa de un pequeño círculo mágico, hojeó varias hojas y se detuvo en una en específico. Padre me dejó un libro con instrucciones de cómo desarrollar mis poderes, además de cómo transportarme en círculos mágicos, me lo dejo por si algún día algo le fuese a ocurrir, el libro también tenía varias cosas que podrían hacer los dragones. Entre las cuales están las maldiciones de efecto secundario. Tatsumi miró a Grifia, narinas ensanchadas, color de piel más pálido de lo normal, un calor corporal alto a pesar de estar inconscientes, además de esa extraña marca entre los flecos del cabello de la cuñada de Rias, les dijo Tatsumi mientras señalaba una marca del tamaño de un guisante entre los flecos de la peli platino, tenía la cresta de un dragón en miniatura. Tanin asintió a la explicación del castaño oscuro. El mitad dragón tiene razón, parece ser que la esposa del Mao está maldita. Tanin miró un poco más de cerca a la pelo platino. No es una maldición poderosa si se sabe tratar correctamente.
Obviamente la preocupación se apoderó de los presentes, a excepción del ex-rey dragón y el castaño oscuro. ¿Una maldición? ¿Maldición de qué tipo? Preguntó Caesars con leve agitación, casi imperceptible. Se llama el rencor del dragón, es una maldición muy antigua, de la época en que los dragones secuestraban doncellas para arrojarlas a las torres de sus castillos. Cuando un dragón secuestraba a una doncella podían ser para dos cosas, para comérsela por su alto contenido de pureza al ser una doncella, o pues para profanarla. Tanin aclaró su garganta cuando lo miraron con ojos reprochadores. Si una doncella resultaba no ser pura, los dragones generalmente las repudiaban y éstas quedaban en coma. Creo que hay algunos cuentos basados en historias de doncellas durmientes, algunas historias fueron modificadas para no infundir el miedo a los dragones y que no se revelase que en realidad sí existíamos. Pero bueno, al caso. Si una doncella no es pura cuando un dragón la secuestra o decide comérsela, generalmente las repudian y el repudio se vuelve una leve maldición. La esposa del Mao debió de ser golpeada brutalmente antes de que el dragón que ustedes dicen que es el Sekiryu-tei decidiese comérsela, por lo que su poder demoníaco no debió poder combatir la maldición. Tanin se cruzó de brazos, parece que el dragón ese es bastante anticuado, ¿saben? No quiso devorar a la heredera Gremorio a la heredera Citri, les dijo a los presentes. Ya habiendo pasado el problema, y estando dentro de un bote a miles de kilómetros del lugar donde fue la batalla, las dudas podían ser respondidas sin temor a que apareciese el Sekiryu-tei. Caesars lo miraba con duda, porque era que el Sekiryu-tei no había querido comer a las chicas pero sí se había comido a Serafal y a la Serafín Gabriel. Más aún, porque su esposa había quedado maldita. Tanin miró la expresión de los presentes, quienes pedían explicación a las preguntas no formuladas pero sí pensadas. El dragón a quien ustedes llaman Sekiryu-tei no devoró a las chicas porque ya no son puras, es lo mismo con la esposa del Mao. ¿Ya no son puras? Se preguntaron en voz alta los padres de Sona. La duda también apareció en la cara del resto. Tanin asintió, los dragones generalmente ya no se comen a las chicas que huelen a otros machos de cualquier especie, usualmente las incineran o les arrancan los órganos internos a mordidas. Los demonios y criaturas en especial, los más fuertes, suelen dejar una pizca de su aura en los cuerpos de las chicas puras con las que se aparean, les dijo Tanin. ¿Aparearse? La madre de Sona volteó a ver al dúo de chicas. Rías tenía una cara roja como remolacha, pero Sona tenía una cara de confusión realmente extrañada. Lady Citri se dio cuenta también. Tenía emociones arremolinadas al igual que su esposo. Después de todo, el único chico con el que Sona había salido en toda su vida era el humano Yodo Issei. Lady Citri, al darse cuenta de lo explicado por el ex-rey dragón Tanin se había llenado de un par de preguntas que al ver la expresión de Sona, probablemente eran las mismas. Rías luego de quedar como remolacha miró a Sona. Pero Sona, ¿tu novio no es un dragón o sí? ¿Él es solo un humano o no? Le preguntó Rías mientras estaba recuperando su color normal de piel. Aun con todas las dudas en su cara, Sona miró a Rías y asintió. Sí, él es humano, discretamente he realizado pruebas de aptitud para las piezas demoníacas y he comprobado que es un humano, le dijo Sona. Lord Citri cruzó sus brazos con un semblante serio. De una forma inesperada se había enterado de que le habían quitado la pureza a su hija, lo cual lo indignaba levemente, ya que pensó que su hija llegaría pura y casta hasta el matrimonio. No espero que fuese el mismo caso que él y su esposa. Y por otro lado, estaba el caso de que se había salvado de la muerte porque le habían quitado su pureza. Ahora el problema, el novio de su hija era un humano, ¿cómo jodidos tenía su hija entonces una firma de dragón? Tatsumi miró a Tanin. Según sé, el novio de Sona-chan es un humano, yo nunca lo he visto bien. Después de todo, solo lo miré cuando estaba atado a la silla de tortura en una iglesia. Estaba todo deformado de la cara y tampoco es como si me hubiese quedado mucho tiempo cerca de él, por lo que no me pude percatar de que fuese un dragón. ¿Dragón meteorito? ¿Estás seguro de que Sona-chan fue firmada con la esencia de un dragón? Le preguntó con algo de intranquilidad el castaño oscuro. Tanin asintió. Así es, sé que es verdad. Tanin miró a la pelirroja. La chiquilla heredera Gremory tiene 49.999% de una firma de dragón rojo. La firma es una pequeña parte de la esencia de dragón. Dicha firma puede ser detectada por otros dragones de clase alta, por lo que nos hace darnos cuenta que otro dragón ya ha pasado por dicha dragona o hembra, lo que hace que no nos guste devorarlas o querer aparearnos con ellas. Ya sabes, cosas de dragones de la vieja escuela, le dijo Tanin. Miró a Sona con un poco más de detenimiento.
La marca de la heredera Citri es casi imperceptible, por lo que no es fácil para cualquier dragón detectarla. Ese dragón debe de ser bastante fuerte y habilidoso para notarla también. La marca de la chica es casi imperceptible. Yo diría que es cerca del 2.0001%. En el caso de la heredera Gremory, quiero creer que solo tiene 49.999%, ya que eres un híbrido de dragón, pero en el caso de la heredera Citri probablemente sea porque su novio sea el tataranieto de un dragón rojo, quizá y ni siquiera se dé cuenta que es descendiente de algún dragón. Sus habilidades de dragón deben de ser casi nulas o inexistentes, por lo que no se diferenciaría de un humano, a lo mejor y tenga una buena constitución física o una excelente salud, les explicó Tanin. Sona, al escuchar dicha explicación, tenía varias dudas acerca de su novio. Ella no pensaba que algo como eso fuese posible, ya que las pruebas de aptitud que le había hecho secretamente a su novio nunca demostraron un solo rastro de ningún tipo de poder, aunque probablemente sería más fácil confiar en la palabra de un todopoderoso dragón de nivel rey, además de que estaba el hecho de que el Sekiryu-tei no la había asesinado por sentir la misma firma que estaba diciendo el dragón meteorito. Al final de sus pensamientos, Sona suspiró. Pero a un lado, su madre la miró con reproche, tomó una de sus mejillas y con leve fuerza tiró de ella. Vamos a hablar de esto después, señorita, fue lo que le dijo su madre. Sona, en lugar de chillar de dolor o enfadarse de alguna forma, solo se ruborizó. Era súper vergonzoso que tu madre se enterase de que ya no eras pura, más aún teniendo esa bien practicada cara seria con la que Sona cargaba. En aquel momento Sona no podía poner una cara seria o firme o fría, simplemente la invadía el rubor. ¿Qué pasaría si su madre se enteraba de que había sido ella quien había seducido a su novio? La cara de su madre no era de enojo, era más bien de aceptación, igual que la cara de su padre, ya que por supuesto, se había salvado de que se comiese en su cabeza por dicha desvergonzada acción. Sona recordó que la última vez que había recibido un castigo por parte de su madre, era cuando había roto un jarrón por error. Dicho jarrón solo costaba unas míseras 1000 monedas de oro, por lo que su castigo había sido un tremendo pellizco y un castigo de no jugar ajedrez por un par de meses. Caesar aclaró su garganta, habiendo revelado los oscuros y vergonzosos secretos de las chicas. Solo había algo que quería saber. Tatsumi regresó en sí. Este había estado mirando divertido el rubor de Rías y con algo de alivio el de Sona Citri. Tatsumi volteó las hojas de su libro. Vamos a ver, romper el rencor de un dragón en una doncella en coma. Tatsumi se detuvo en una página en específico. A ver. Para una doncella pura, el requerimiento será únicamente un beso de su verdadero amor, o su pareja destinada. El sentimiento del alma al sentir la cercanía de su pareja la hará reaccionar. Caesar lo pensó solo un momento. Su esposa era definitivamente su alma gemela, de eso no había duda. Uno complementaba al otro, por lo que no sería raro que ella despertase por un beso. Si es que esa era la forma de romper la maldición. Rápidamente volteó y le dio un beso a su esposa. Pero nada pasó. Con dudas en su cara, volteó a ver a Tatsumi. Tenía algo de reproche. Tatsumi negó con la cabeza. Mao-san, no debe de ser impaciente, aún no terminaba. Tatsumi siguió con su lectura. En el raro y extraño caso casi imposible de que una doncella ya no sea pura, la doncella debe de recibir un estímulo mucho más fuerte. Si la doncella ha tenido mucho tiempo con su pareja, su alma se habrá acostumbrado al cariño de su pareja, por lo que un estímulo normal no servirá de mucho. Tatsumi miró a Caesar. Luego miró a los presentes. ¿Quiere que continúe la explicación, Mao-san? Le preguntó Tatsumi. Caesar levantó una ceja. Podía darse una leve idea de qué sería, pero las maldiciones debían de ser tratadas con cuidado. Seguramente era un beso francés. Caesar asintió. Tatsumi se aclaró la garganta cubriendo su boca con su puño. Básicamente es un poco de sexo duro. Tsubaki había leído un poco un libro que casi siempre cargaba. Era una simple novela romántica. A ella le gustaban dichas novelas y generalmente cargaba una para leerla cuando tuviese el tiempo. Ya que había estudiado mucho con las chicas del consejo estudiantil cuando Issei les dio clases, y ya que había entrenado bastante en la semana junto a sus compañeros y el clan Gremory, Tsubaki no había tenido mucho tiempo libre, por lo que en ese momento era el momento perfecto. No hacía mucho se había comunicado con sus compañeros del consejo y estos le habían dicho que su maestra había llegado por Asia. Según ellos, la batalla había terminado y se necesitaba de la ayuda de Asia para sanar a los heridos. No se les había dicho más, ya que su maestra había llegado deprisa y se había marchado nuevamente, aunque por lo explicado por sus compañeros, su maestra se veía solamente cansada por el desgaste mágico, por lo que seguramente no les había ido muy mal.
Al enterarse superficialmente del resultado de la batalla, Tsubaki por fin había podido relajarse un poco, pero ya que era su primera vez durmiendo en un hotel con un chico, un poco de otro tipo de nerviosismo no se podía ir. No es que fuese miedosa o algo así, Tsubaki era una demonio, aún así, seguía siendo una chica de preparatoria, la cual había leído una que otra novela romántica, por lo que su inquietud no desaparecía. Ya que no podía dormir, Tsubaki había decidido leer una de sus novelas guardadas en un pequeño espacio personal, una pequeña dimensión artificial en miniatura, donde generalmente cargaba su katana nagitana. El espacio no era muy grande debido a la poca capacidad para ese tipo de hechizos por parte de Tsubaki, pero bien le servía para guardar unas cuantas cosas. Tsubaki le dio una mirada al castaño quien había pedido servicio a la habitación, había pedido una jarra de café de algún tipo y unos bizcochos, comida que compartió con Tsubaki, quien no se negó a aceptar la amabilidad del novio de su maestra. Tsubaki podía ver cómo Issei cargaba un libro que más bien parecía una guía telefónica. El título del libro era, Movimiento de las partículas subatómicas, volumen 3. Tsubaki como demonio podía entender todos los idiomas de forma oral y auditiva fácilmente, ella podía darse cuenta que aquel libro extraño probablemente estaba escrito en ruso, se había dado cuenta por el título, por lo que la duda se había llenado en Tsubaki. Le había preguntado una vez si entendía lo que leía y el castaño le asintió, luego inició una explicación sobre cómo separar y mover los átomos de un material y reacomodarlos para formar otro. Tsubaki no lo entendió en absoluto. Issei había comenzado a hablarle sin separar la mirada del libro, por lo que seguramente no se había dado cuenta hasta un tiempo después de que Tsubaki no entendía de lo que estaba hablando. En algún momento Issei dejó de hablarle a Tsubaki, por lo que seguramente se había dado cuenta de que Tsubaki ya estaba en su propio libro. Ya pasadas las 12 de la noche, Issei dejó su libro de lado, se paró a un lado de la cama y comenzó a quitarse la ropa. Tsubaki al darse cuenta de que Issei se movía, lo miró de reojo, solo para ver que el novio de su maestra se había quitado la ropa, él se había vestido luego de bañarse, después de todo, aún recibiría la cena, pero ahora se desvestía nuevamente. Tsubaki saltó de la cama mientras cubría sus pechos con sus manos, acción realmente rara dado que estaba vestida con el uniforme que habían usado para la reunión el día anterior. Issei quedó en boxers y una camisa de algodón sin mangas, luego dio un enorme bostezo y levantó sus sábanas. Luego se percató del sobresalto de Tsubaki. Con una cara confusa y una ceja levantada Issei le preguntó a la peli negra si ocurría algo. Tsubaki, al ser una completa chica pura y sin experiencia con el sexo opuesto, en el fondo de su corazón, se había alterado por lo ocurrido. Según la mayoría de las novelas que había leído, todos los hombres eran unas bestias cuando tenían la oportunidad de atacar a una chica inocente, y aunque Tsubaki era una demonio bastante fuerte y dueña de la pieza de reina en las piezas del mal de Sona City, esta también sabía que el novio de su maestra no era un humano común y corriente. Dentro de ella había crecido cierto respeto hacia Issei por ser capaz de derrotar un par de cabras demonio en la fiesta de Saira Old Bael, con el único propósito de ganar el visto bueno de algunos demonios de clase alta, para que viesen que su maestra tenía buen ojo para las personas que se encontraba, además de que sabía cómo había retado a los padres de su maestra y había ganado, incluso lo admiraba por tener las mejores calificaciones de la escuela y vivir su vida como le diese la gana, aunque también le tenía un poco de miedo por lo espontáneo y peligroso que era. Vaya que se había cargado una cabra demonio ese mismo día y ni siquiera lo había traído al tema, justo como si fuese algo normal para él. Si su deducción no era mala, seguramente Issei ya se había encontrado con más cabras demoníacas y no les había dicho, no había habido la oportunidad y el momento para preguntarle las cosas. Después de todo, desde lo ocurrido con la hermana mayor de su maestra, todos habían estado a las prisas. Y aún así, Gyodou Issei parecía ir a su propio ritmo. Tsubaki no sabía qué es lo que pudiese hacer Issei en un momento como ese, ya sabía que era bonita. Después de todo, recibía cartas de amor casi todos los días, quizá no tantas como su maestra, su amiga Akeno o su amiga Rias, pero sí recibía las suficientes para darse cuenta de que los hombres se sentían atraídos por ella, por lo que seguramente podría suscitar cosas en las situaciones más extrañas. Tsubaki probablemente había leído demasiadas novelas de fantasía. Tú, ¿pero qué pretendes hacerme? ¿Qué es lo que haces desvistiéndote pervertido? Le dijo Tsubaki con un poco de vergüenza. Ahora mismo estaba viendo al novio de su maestra con solo boxers y una camisa de algodón sin mangas, por lo que sus músculos, los cuales no eran chicos en comparación con otros chicos, se podían ver. Issei la miró, luego le sonrió divertidamente. Are.
¿Tsubaki-chan es una chica pervertida que piensa en cosas eróticas en momentos como estos? Le preguntó con burla el castaño a la peli negra. Tsubaki se ruborizó más, su mente solo se había salido de control por un leve momento al estar nerviosa y ver cómo el novio de su maestra se desvestía. La sonrisa de Issei era bastante burlona, lo que hacía que Tsubaki recuperase la compostura, su orgullo no la dejaba que se burlasen de ella de esa forma. En realidad yo suelo dormir desnudo, pero ya que Tsubaki-chan se está quedando en la misma habitación solo me quite la ropa de calle, por eso es que me estaba quitando la ropa Tsubaki-chan, para dormir, no tengas pensamientos lascivos sí, yo solo tengo a Sona-chan para mí, le dijo con una sonrisa sarcástica el castaño a la peli negra. Tsubaki, que había dejado de sonrojarse, se enfadó un poco con el castaño por hablarle a esa forma, pero se dio cuenta también de que era su culpa por ponerse nerviosa tan solo por ver al novio de su maestra en boxers. Tsubaki cerró los ojos y alejó la mirada, parecía cierta señorita de los agares, ya solo le faltaba el fump. No creas que no sé lo que buscan los chicos, yo sé que todos son unas bestias que solo piensan en una sola cosa. Tsubaki se cruzó de brazos. Puedo ver que no eres la excepción, después de todo, siempre estabas espiando a las chicas de los clubes deportivos. Las palabras de Tsubaki no eran tan acertadas, ella sabía que Issei Yolou no espiaba, que solamente acompañaba a sus amigos, aunque él dijese ser un pervertido, nunca lo había visto hacerle algo pervertido a alguna de sus compañeras o a ella, aunque quizá era porque ya estaba saliendo con su maestra. ¿Espiar a las chicas de los clubs? Puf, no digas tonterías Tsubaki-chan, yo no necesito hacer algo como espiar. Ya les he comentado en primer lugar porque es que me inscribí en la Academia Kou, ¿no es así? Tsubaki recordaba bien las palabras de Issei, me inscribí en Academia Kou porque es el lugar con las mejores minifaldas. En Kou no necesitas espiar, las chicas llevan minifaldas que si fuesen más cortas podrían volverse cinturones o fajas, solo hace falta un poco de viento o una chica descuidada para ver unas braguitas. El semblante de Tsubaki se volvió algo rígido. Ella no quería darle la razón a Yolou Issei, pero era verdad que las chicas de hoy en día querían estar a la moda, además de que a las chicas les gustaba mucho presumir sus delgadas piernas. Muchas de las compañeras de clase de Tsubaki no eran inexpertas en el tema de querer conseguir un novio y de vez en cuando comentaban que llevar la falda un poco más corta provocaba atraer la mirada de los chicos, lo cual obviamente era verdad. Además, los uniformes deportivos de Kou son bloomers, por lo que es casi lo mismo que ver a las chicas en ropa interior. En las clases de natación, las chicas usan trajes de baño deportivos que están muy pegados al cuerpo, ya sabes, solo hay que usar un poco la imaginación y espiar se vuelve innecesario, le dijo el castaño mientras le guiñaba un ojo. Tsubaki, aun con los brazos cruzados ahora estaba levemente indignada, se había dado cuenta de que Issei era de verdad un pervertido descarado. Issei, como ya había iniciado su explicación sobre por qué no era necesario espiar como lo hacían sus amigos, continuó. Además, es muy fácil darle un vistazo rápido a la ropa interior de las chicas si tienes la habilidad suficiente. Tsubaki-chan, por ejemplo, descuida mucho su postura cuando está en el consejo estudiantil. Cuando estás leyendo tus novelas sueles cruzar una de tus piernas y tus lindas braquitas quedan a la vista. Momo-chan cruza sus piernas sobre la silla, parece que se siente más cómoda de esa forma, por lo que también suele dejar sus braguitas a la vista. Tsubasa-chan a veces olvida abrochar el cierre de su falda, así que prácticamente, las chicas suelen dejar sus braguitas a la vista, aunque no es como si solo las esté mirando, simplemente me he dado cuenta mientras descanso la vista cuando estudio en el consejo, o mientras realizo el papeleo. Le explicó Issei. Como era de esperar, Tsubaki se indignó, ¿cómo era posible que el novio de su maestra fuese así de descarado? Tsubaki negó con la cabeza varias veces, mientes, simplemente quieres hacerme avergonzar, no es posible que mis compañeras fuesen tan descuidadas, le dijo la Citri. Issei, con una sonrisa de confianza comenzó otra explicación. Pero es verdad, Tsubaki-chan es la más descuidada, siempre que estás en la sala del consejo y te distraes con el papeleo o con la lectura de cualquier cosa cruzas tu pierna derecha, supongo que es un excelente hábito tuyo, por lo que varias veces he podido ver qué tipo de ropa interior usas. Issei cerró los ojos mientras movía el dedo pulgar varias veces. Los lunes Tsubaki-chan usa ropa interior blanca, los martes ropa interior blanca con lunares, los miércoles ropa interior amarilla, los jueves ropa interior verde claro y los viernes usas ropa interior blanca con costuras de lirios, le explicó Issei. La cara de estupefacción de Tsubaki no podía ser más grande.
Luego de haberlo meditado por solo unos segundos pudo darse cuenta de su hábito al usar ese tipo de ropa interior los días que Issei ya le había dicho. Tsubaki sostuvo su cabeza, no podía creer que hubiesen visto debajo de su falda tantas veces, ¿es que era una exhibicionista sin darse cuenta? Luego de sus pensamientos, Tsubaki miró a Issei con reproche. Si te diste cuenta porque no me lo dijiste en el momento, le replicó la peli negra. ¿Decirte? ¿Porque lo haría? Estabas en el consejo estudiantil no en público, además de que aparte de mí solo estaban las chicas, además de que si te lo mencionaba frente a las demás, tu faceta seria y fresca, bien podría ponerse en peligro frente a las chicas si yo te lo decía en el cuarto del consejo estudiantil. Tsubaki guardó silencio, podía ver en la cara de Issei que todo lo que decía era verdad, él siempre hablaba tan calmadamente y era tan descarado para todo que no podrías saber bien cuando te jugaba una broma o te hablaba con seriedad, era una de las cosas que sacaba levemente de su zona de confort a Tsubaki. Ahora se sentía más extraña que al principio, después de todo, le habían dicho descaradamente que ya habían visto debajo de su falda, además de que lo habían hecho en repetidas ocasiones, y aún así, Issei se mantenía tan calmado y sereno, Tsubaki quería tirar de las mejillas de Issei, aún así, aguantó las ganas. Issei se recostó, Tsubaki-chan, si te recuestas con tu uniforme de mi asistente personal se va a arrugar, no creo que seas una niña de primaria como para que te dé pena el que duermas en ropa interior en la misma habitación que un chico inofensivo como yo ¿o sí? Le preguntó Issei, este bostezó y se recostó en la cama, tapándose con la sábana, luego le dio la espalda, quizá yo hubiese comenzado a dormir. Tsubaki estaba súper indignada, quería reprocharle por ser tan descarado y decirle que le había visto la ropa interior en repetidas ocasiones. Aún así, el castaño se había recostado para intentar dormir, ¿sería que ella misma se lo estaba tomando demasiado en serio? No, que viesen tu ropa interior como señorita no era cualquier cosa. Aunque tampoco era la culpa del castaño por haber visto sus bragas, era culpa suya por tener ese mal hábito de cruzar su pierna sobre otra mientras leía. Además era verdad, las faldas del uniforme de Academia Kou eran muy chicas, como vicepresidenta del consejo estudiantil, Tsubaki había regañado a varias chicas a las cuales se les veían las braguitas por llevar las faldas tan cortas. Tsubaki decidió dejar el tema de lado, luego miró a Issei que parecía haber comenzado a dormir, luego miró su ropa, si dormía vestida arrugaría su ropa. Los sentimientos de Tsubaki eran un caos, su corazón de señorita le decía que no quería dormir en ropa interior en la misma habitación que un chico, esos nervios de señorita pura y casta que generalmente estaban bajo una fachada fría y fresca no podían calmarse, después de todo, bajo esa cara fría y seria Tsubaki seguía siendo como cualquier otra chica inexperta. Tsubaki se mantuvo en la misma posición durante unos 10 minutos antes de desvestirse hasta su ropa interior, tenía que asegurarse de que Issei no se voltearía para mirarla. Lo cual no ocurrió, parecía que realmente se había quedado dormido. Tsubaki, pensando que el día sería más largo, decidió dejar el tema de lado e irse a dormir, después de todo, debería de ponerse al día con lo ocurrido cuando se encontrase con su maestra. Aún así, por puros nervios Tsubaki no pudo dormir tranquilamente. A cierta hora de la madrugada, la peli negra pudo escuchar cómo el castaño se levantaba, seguramente era al baño. El tiempo había pasado, eran unas 2 horas desde que Issei se había levantado, Tsubaki no lo había notado de inmediato, había dormitado y despertado en intervalos, así que podía ver en el reloj de su móvil el tiempo que iba pasando, ella no tenía la intención de ver lo que Issei estuviese haciendo, después de todo, sería de mala educación revisar lo que fuese que estuviese haciendo en el baño, pero un par de horas eran un par de horas, y si se había resbalado o algo parecido. Quizá y se había caído y se había desmayado por golpearse la cabeza o algo parecido. Tsubaki se levantó para ver si estaba bien el castaño. Tsubaki se levantó y se acercó a la puerta del baño, solo se acercaría, abriría un poco la puerta y preguntaría sutilmente si todo estaba bien. Justo cuando Tsubaki iba a abrir la puerta, esta se abrió lentamente, Tsubaki corrió a toda la velocidad que podía sin que sus pasos se oyesen por el piso y se recostó en su cama para abrazar sus sábanas, ella tenía el mal hábito de dormir abrazando sus almohadas o las sábanas, por lo que al recostarse rápidamente había adoptado tal posición. El castaño salió del cuarto de baño mientras daba un leve bostezo. Tsubaki entreabrió levemente uno de sus ojos, como las cortinas del cuarto de hotel estaban cerradas, Tsubaki podía ver el reflejo de Issei por el reflejo de los cristales, incluso con las luces apagadas, después de todo, tenía visión nocturna como cualquier otro demonio, ella había abierto un ojo para mirar si Issei fuese a hacer algo extraño.
Si Tsubaki no estuviese en la cama y fingiendo dormir hubiese levantado una ceja en confusión. En el reflejo del cristal se podía ver claramente cómo Issei se había vestido nuevamente. Tsubaki-chan tiene una postura linda al dormir, dijo el castaño mientras se quitaba la ropa nuevamente. Al escucharlo, Tsubaki casi se levanta de un salto, se le había olvidado por las prisas que se había desvestido para no arrugar su ropa. Tsubaki estaba lista para fingir despertarse en el momento que fuese necesario, después de todo, una chica no debía dejar que le fuesen a hacer algo sin importar la situación. Issei terminó de desvestirse, luego se acercó a Tsubaki y la tapó con otra sábana. Pero qué hermoso trasero tiene Tsubaki-chan, casi tan lindo como el de Sona-chan, dijo el castaño antes de meterse en su cama y regresar a dormir. La cara de Tsubaki se había ruborizado debajo de la sábana, se había dado cuenta de que la habían visto en ropa interior, además, Tsubaki había oído claramente cómo habían dicho que tenía un hermoso trasero, todo por un descuido había dejado que un chico la mirase en ropa interior, Tsubaki casi se paraba a gritarle pervertido a Issei. Lo hubiese hecho, pero este la había cubierto con una sábana y se había ido a dormir nuevamente. Tsubaki no tenía experiencia con los chicos, pero el que Issei fuese tan calmado al verla en ropa interior le decía de alguna forma al sexto sentido de señorita de Tsubaki que ya había visto a otras chicas desnudas. Seguramente eran de revistas que los chicos frecuentaban. Los pensamientos de Tsubaki, que iban desde, Issei-kun es realmente un pervertido, pero no tanto porque me tapo sin hacer algo lascivo. Seguramente vio el hermoso trasero de Sona-sama mientras caminaba a la escuela por las mañanas, sí seguramente caminaba unos pasos por detrás para darle una ojeada al lindo trasero de Sona Kaichou, pero qué pervertido es Issei-kun después de todo. Entre otros pensamientos, que duraron solo poco tiempo antes de dormirse. Luego de pasar lo que restaba del tiempo en el hotel, la mañana había llegado, Tsubaki e Issei habían dormido hasta un poco tarde, Tsubaki por los nervios de dormir en el mismo cuarto que un chico mientras estaba en ropa interior no había dormido muy bien, por lo que medianoche estuvo dormitando y se agotó mentalmente un poco, e Issei que solamente siguió durmiendo como si estuviese un poco cansado. Cuando ambos despertaron, Issei mandó a traer un poco de comida a la habitación, y en el tiempo que tardaron en traer la comida, Tsubaki tomó una ducha. Luego de la noche de nerviosismo, Tsubaki se dio cuenta de que había leído muchas novelas románticas y que se ponía nerviosa por nada, por lo que decidió darse una ducha dejando sus tontos nervios de lado. El dúo salió del hotel, Tsubaki comportándose como escolta siguió a Issei por varios lugares más, muchos de ellos eran lugares de Kioto donde comprar recuerdos, algunos dulces para el consejo estudiantil y varias cajas más para otras personas. Tsubaki se puso como luz roja de semáforo cuando Issei la llevó a una tienda de lencería, él le dijo que no había mejor regalo para una chica que un juego de ropa interior, por lo que sin pena entró a una tienda de ropa interior bastante bonita, luego comenzó a tomar juegos y juegos de ropa interior, para Sona-chan, para Tsubaki-chan, para Momo-chan, para Ruruko-chan, para Tomoe-chan, para Kusaka-chan. Un juego para cada una, la cara de Tsubaki trataba de regresar a su color normal, después de todo, era la única que se había avergonzado de ir a comprar ropa interior en compañía de un chico. Aún así, no lo logró tan fácil, en especial porque Issei una que otra vez ponía los ganchos de ropa interior con las panties y sostenes solo para preguntarle cuál creía que le gustaría más a sus compañeras del consejo. Ya que no era mucha, la ropa interior fue guardada junto a los dulces japoneses de Kioto en las alforjas de la moto de Issei. El día fue algo rápido, Issei se movía de aquí para allá visitando algunas tiendas, ya que todo lo comprado era para el consejo estudiantil y otras cosas para Issei, Tsubaki no le tomó mucha importancia al tiempo gastado. Aún así, Tsubaki no tenía demasiada paciencia, por lo que decidió preguntar a qué hora regresarían. Issei la miró con calma, en cuanto nuestros perseguidores se cansen de seguirnos, le dijo a la peli negra. Tsubaki se alteró un poco al escuchar las palabras de Issei, ella discretamente miró a los lados mientras parecía revisar su maquillaje con un pequeño espejo. A la vista, se podía ver como unos 20 metros detrás había algunas chicas cabra en sus formas humanas. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que no las había notado? Más bien, Issei las había notado y ella no. Todo el día que habían pasado de aquí para allá era para tratar de perder a las chicas cabra. Tsubaki miraba a Issei con impresión, ¿desde cuándo te diste cuenta que nos estaban siguiendo? Le preguntó al castaño, desde que salimos del hotel, le respondieron. Es que eso no era toda la mañana. Tsubaki solo pudo contar 3 de las cabras ya mencionadas, eran tres de esas cosas.
Tsubaki nunca había enfrentado a una de ellas, pero bien sabía lo difíciles que eran de tratar. Ya eran las 5 de la tarde en aquellos momentos, había bastante gente en las calles, por lo que probablemente no los atacarían de inmediato. Tsubaki sabía que en Kioto había yokais. Si las cabras hacían algo para llamar la atención, los yokais las cazarían, por lo que probablemente estarían a salvo por un tiempo. Este no es el territorio de Kou, no es nuestra jurisdicción pelear contra esas cosas aquí, por lo que debemos de retirarnos Issei-kun. Mientras estemos en Kioto podríamos causar inconvenientes por pelear en territorio de otra facción, le explicó Tsubaki a Issei. Si nos vamos, esas cosas seguramente nos sigan, más específicamente a mí, lo cual probablemente sea por venganza o por mi cercanía con ustedes, le explicó Issei. El dúo de chicos se fue del lugar tranquilamente, llegaron al estacionamiento y se fueron en la moto del castaño. A sugerencia de Tsubaki, abandonarían Kioto a toda prisa. Issei le había dicho que probablemente sería mala idea, pero Tsubaki le dijo que en Kou había nombres de la reunión del día pasado, ya que debían de quedar miembros de la reunión. Tsubaki no le dijo que se habían ido a combatir al Security, después de todo, no se lo habían dicho, probablemente para no preocuparlo. Sona le dijo a Tsubaki que no le dijese a dónde iban a ir. El camino fue sin problemas, ya que Issei manejaba rápido. Tsubaki pensó que las habían perdido en algún lugar. Al menos eso pensaba hasta que entraron a un túnel. Issei de pronto había comenzado a desacelerar. Tsubaki-chan, ¿nos la han jugado? Issei se detuvo no mucho después de entrar al túnel, este era levemente largo, solo 100 metros de túnel. Orilló la moto, metió la mano debajo del motor y oprimió un botón. Inmediatamente, el lugar donde debería de ir el tanque de gasolina de una moto normal comenzó a sonar levemente, el tanque se abrió en dos, dejando ver un pequeño contenedor de una sustancia verduzca dentro de un cilindro que parecía de vidrio. Era algo pequeño y dejaba todo el espacio para tener dentro otras cosas. Issei sacó sus guantes, un pequeño cilindro alargado de metal y lo que parecía un dispensador de dulces. Tsubaki no sabía a qué se refería con "nos la han jugado", por lo que no reparó en preguntar cuando miró a Issei sacar cosas dudosas de su motocicleta, más bien, la moto no usaba combustible. El tanque donde debería de ir la gasolina era usado para guardar cosas. ¿Has visto gente o autos? Desde hace unas calles el camino ha estado limpio, el túnel no tiene ningún rastro de vida, por lo que seguramente entramos a una barrera sin darnos cuenta. Tsubaki levantó una ceja, como podría ser que no se hubiese dado cuenta. Luego de concentrarse un poco, Tsubaki pudo sentir una leve cantidad de poder demoníaco y sacro, poder que probablemente pertenecía a las cabras. No eran más que 20 metros detrás de ellos. Tsubaki podía ver con su vista de demonio un par de chicas con vestidos blancos paradas en la entrada del túnel. Si uno daba media vuelta, podrían oírse pasos a lo lejos. Tsubaki se alarmó, ella sabía lo peligrosas que eran esas cosas. Mira Tsubaki-chan, no debes de alterarte. Sona-chan me ha platicado de tus capacidades como demonio, así como las capacidades del resto, por lo que sé que eres la pieza más fuerte de sus vasallos. Si yo he podido abrirme paso entre las cabras, es más que obvio que tú también podrás. Issei le dio a Tsubaki el pequeño cilindro plateado y el dispensador de lo que parecían dulces amarillos y un par verde. Tsubaki recibió lo que le dieron con una leve duda en su cara. Este es un disparadardos, es como los que están en los nudillos de mis guantes, le dijo Issei mientras le mostraba los guantes. Es una versión más portátil y discreta. El lanzadardos era un cilindro de 2 centímetros de ancho y 5 de largo. Issei le dio un par de vueltas a la mitad del cilindro, de uno de los extremos, se abrió un pequeño orificio y del otro un pequeño botón. Tiene 5 dardos en miniatura, todos son altamente letales, por lo que debes de usar el lanzadardos con extrema cautela. Este otro es mi invento más reciente, le dijo mientras señalaba el dispensario de dulces, son píldoras de gas paralizante, las amarillas salen de este lado cuando oprimes el botón y las verdes de este otro lado cuando oprimes el botón del lado contrario. Si piensas usarlas puedes arrojarlas al enemigo, o, puedes esconderlas en tu boca y romperlas para escupir el gas, solo que debes de comer una de las píldoras verdes con anterioridad. Las píldoras verdes son un antiparalizante, te hacen inmune al paralizante por mucho tiempo, por lo que te recomiendo comas una de estas antes de usar las píldoras amarillas.
Ahora lo siguiente, Sona-chan me ha dicho que eres bastante veloz, también bastante resistente y fuerte, además de tener mucha magia, por lo que supongo que peleas cuerpo a cuerpo. Las chicas cabras son muy veloces, en cuerpo a cuerpo de corta distancia no tendrás mucha posibilidad. Sin embargo, he notado que las cabras al moverse tan rápido tienen un punto débil: cuando van de un lugar a otro, tienen que parar antes de dar un golpe, saltan de un lugar a otro a gran velocidad, pero antes de hacer cualquier cosa luego de moverse tan rápido, se toman menos de un segundo para reaccionar, por lo que puedes tomar ventaja de eso. Tsubaki memorizó rápidamente lo explicado sobre los artículos entregados por el castaño. Ella no se sorprendió de que él supiese que ella era la pieza más fuerte de su maestra. Después de todo, Sona ya le había dicho que había tratado de convencerlo antes para volverse una pieza de sus vasallos, por lo que debió de explicarle qué es lo que hacía cada pieza y cuáles eran las fortalezas que te daban al reencarnar en demonio. Lo que le sorprendió era que él le hubiese dicho algo como un punto débil sobre la movilidad a alta velocidad de las cabras. En el mundo de los espadachines, encontrar una debilidad como esa era una gran ventaja, sobre todo porque los reflejos de un espadachín eran muy superiores a los normales y medio segundo bastaba para un tajo que podría cortar el cuello de un oponente. Según Issei, a corta distancia era peligroso moverse, pero esquivar los movimientos de las cabras era otra cosa. Después de todo, él podía esquivar los movimientos de las cabras. El castaño sacó un frasco de cristal y se echó a la boca las píldoras dentro de este. Eran bastantes. Por el lado frontal del túnel, un par de figuras aparecieron. Una de las cabras y un sujeto que Tsubaki no conocía en persona, era uno de los perseguidores del novio de su maestra. El chico que había visto con ayuda de su familiar. El sujeto era un albino con gabardina blanca. Él tenía ojos rojos y una expresión desquiciada. Vaya, 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 pero ¿qué tenemos aquí? Una apestosa demonio de mierda y un cabrón aliado de los demonios de mierda, les dijo el albino. Vaya, 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 pero ¿qué tenemos aquí? Pero si no es un estúpido exorcista de los ángeles caídos, dime, ¿te siguen doliendo los huevos? Oh, déjame preguntar mejor, ¿aún te sirven? Le preguntó el castaño con una clara sarcástica voz y actitud. Una gota de sudor caía por la mejilla de Tsubaki. Ella nunca había escuchado a Issei hablar de esa forma, probablemente estaría provocando a su enemigo. El albino chasqueó su lengua. Esa ocasión te subestimé por ser un humano de mierda, pero las cosas no serán de la misma forma. He venido a reclamar las espadas que me quitaste la última vez que nos vimos, le dijo en respuesta el albino. ¿Te refieres a las espaditas mágicas? Es una lástima, las regalé hace unos días. Vinieron a visitarme personas de la iglesia, y como no me interesaban pues las regalé. Tsubaki estaba de espaldas a Issei. Después de todo, dos chicas cabra ya habían llegado del lado de Tsubaki, pero aún así, escuchaba todo lo que se decían. ¿Personas de la iglesia lo habían ido a visitar? ¿Por qué no les había dicho nada? Serás cabrón, esas espadas son una parte importante del plan del viejo Valpa Galilei. Gracias a que regrese sin ellas modificaron mi cuerpo con partes de jodidos demonios de mierda. ¿Cómo es que regresaste las espadas a la iglesia? Le gritó el albino. ¿Qué más da? Tú fuiste quien las perdió por tratar de matarme, ¿es tu culpa o no? Le dijo con risa el castaño. Son fragmentos de la Excalibur. Como jodidos regalaste las espadas a la iglesia, como alguien que pudo sostener algunos de los fragmentos debiste de sentir su poder. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Le gritó el albino. ¿Fragmentos de la Excalibur? ¿A qué se refería el sujeto de pelo blanco? Más bien, iba a creer lo que Issei-kun dijese. Se dijo Tsubaki. ¿Espadas mágicas? ¿Fragmentos de Excalibur? Puf, son solo problemas. No sabes cuánto me costó que las chicas de la iglesia me dejaran en paz, y eso que les di los fragmentos o como se llamen las espadas mágicas esas, le dijo con cansancio y enojo Issei. La cara desquiciada del albino se transformó en una de enojo. Debajo de su gabardina sacó una espada de 2 manos, de doble filo, 1,5 metros de largo, 20 centímetros de empuñadura y un brillo plateado. Cuando el albino la sacó, Tsubaki sintió un tremendo escalofrío, sintió como si su estómago se contrayese. Su instinto de demonio le advertía de peligro. ¿Otra de esas espadas mágicas? ¿Es que no entiendes que no me vas a alcanzar teniendo espadas mágicas? Le dijo con burla Issei. El albino le sonrió. Lamió cerca del filo de la espada. Esta espada no es como las otras dos, esta es la mejor espada de todos los fragmentos de la Excalibur.
Esta es la Excalibur Blessing, como todas las demás, mejora tu velocidad y fuerza, además de que es la que te permite exorcizar demonios con mayor eficacia. Su principal uso es para bendecir a los usuarios de espadas para mejorar su compatibilidad, por lo que podría usarse para sostener otra de las Excalibur, le dijo el albino. ¿Y qué, la espada va a regresarte los huevos que te rompí? Digo, ¿ya podías usar las otras espadas mágicas o no? ¿Para qué traer una espada mata demonios contra un humano? El albino miró a Tsubaki levemente. Mis superiores me pidieron conseguir unos demonios de mierda del clan Shitrio de Mori para ejecutarlos públicamente, por lo que es la mejor opción para derrotar un demonio, le explicó Fred mientras tenía una sonrisa desquiciada. La sonrisa de Issei se volvió afilada. Lo siento, Tsubaki-chan es mi vasalla, por lo que no puedo dejar que te la lleves, tendré que romperte más las nueces si das un paso al frente y tratas de llevártela, ¿sabes? ¿Su vasalla? ¿Soy su vasalla? ¿Pero qué pensaba Issei-kun? Puede que haya dicho antes que los vasallos de su maestra eran sus propios vasallos, y que su maestra haya aceptado dicho comentario, pero que fuese verdad era otra cosa, se decía Tsubaki mentalmente. Vaya vaya, si el humano de mierda tiene como vasallo a un integrante del clan Shitri debe de ser porque los rumores eran verdad. ¿Eres parte importante del clan Shitri, no es así, chico? Le preguntó la cabra a un lado del albino. Ni idea, yo solo sé que Tsubaki-chan es mi vasalla porque así lo decidí. El clan Shitri es cercano a mí, pero no sé si sea importante para este, le dijo calmado el castaño. Fred-kun, ¿qué te parece si capturamos a los dos y los llevamos con el maestro? Seguramente servirán para el propósito, incluso podríamos torturarlos para sacarles información importante, le dijo la chica. El ahora identificado como Fred negó con la cabeza. Solo capturen al demonio de mierda, al humano de mierda hay que matarlo, mejor aún, hay que dejarlo medio muerto y dejar que vea cómo violó al demonio de mierda, le respondió el albino. La chica se tapó la boca mientras dejaba salir una risilla. Ara, pero qué perversos son los jóvenes, dijo con tranquilidad la chica al lado de Fred. ¿Violar a Tsubaki-chan? ¿Tú? ¿El homosexual que se la pasa acosándome para matarme? Pensé que bateabas para el lado equivocado, incluso pensé en presentarte al guaperas de mi escuela, le dijo entre risas el castaño al albino. De un círculo mágico que conectaba a una pequeña dimensión artificial, Tsubaki sacó su nagitana, una katana japonesa con funda y empuñadura de madera. Sin pensarlo mucho, Tsubaki había comido una de las píldoras verdes que le había dicho el novio de su maestra, no perdía nada intentando pelear usando los inventos del castaño. Mientras Tsubaki sostenía su nagitana, también sostenía el pequeño cilindro plateado y en su boca sostenía una de las píldoras amarillas sin romperla. La usaría en un momento justo. Si la píldora servía, seguramente podría tener un poco de ventaja. Tsubaki adoptó una postura de batalla. Ella se especializaba en magia y combate con espada, por lo que ser la pieza de reina le iba como anillo al dedo. Tenía la velocidad de un caballo, la resistencia de una torre y el cúmulo mágico de un alfil. Dejemos la estúpida charla. Cuando te arranque los brazos y piernas suplicarás por tu vida, le gritó el albino. Ven Fred sin bolas Selsen, te patearé el culo nuevamente, le dijo el castaño al albino. Issei ya traía puestos sus guantes lanzadardos, por lo que ambos salieron a pelear uno contra otro. Resultaba que el consejo de Issei era súper efectivo. Tsubaki había tenido problemas en mantener el combate contra una sola de las cabras, ya que eran bastante veloces, mucho más que Kibayuto, con quien había entrenado durante la semana pasada, pero sabiendo esquivar los ataques de último momento, era cuestión de tomar el ritmo de las cabras demonio para poder combatir contra ellas. Su maestra le dijo que podías acostumbrarte al patrón de sus movimientos, razón por la que había logrado resistir uno de sus ataques el día que había acompañado a los Gremori a cazar a la primera cabra que se encontraron. Claro que la había ayudado Issei con su esfera de polvo de plata, pero de todas formas podías entender los patrones de ataque si te esforzabas. Forzar las habilidades de velocidad no era muy difícil para Tsubaki, ya que ella se especializaba un poco en la batalla con la nagitana. Ella no era experta, le iba mejor la magia, pero bien podría aprovechar todas las capacidades de caballo que tenía su pieza de reina. Ara, parece que esta chica es bastante buena, puede escapar a mis ataques si se esfuerza, decía la chica cabra con una leve sonrisa. El que Tsubaki pudiese esquivar los ataques no la hacía totalmente capaz de combatir. Después de todo, ¿de qué servía esquivar sin atacar?
Tsubaki sabía lo dura que era la piel de las cabras, ya que según Kibayuto, las cabras habían roto sus espadas, lo más probable era porque les habían acertado golpes directos, ya que Issei había usado una de esas espadas y había logrado que la primer cabra a la que se enfrentaron se lastimara con ella, por lo que no era que no pudiesen combatir, era solo que era peligroso hacer otra cosa que esquivar. Razón por la que Tsubaki se mantenía esquivando, buscando una apertura y tratando de acostumbrarse al estilo de pelea de las cabras demonio. No tuvo que esperar mucho, cada vez que una de esas cabras desaparecía para reaparecer y tratar de acertar un ataque, la cabra tardaba menos de medio segundo en reaccionar y tratar de golpear, si el oponente no fuese un peleador experto o un espadachín de buen calibre probablemente sería muy peligroso. La espada de Tsubaki asestó en el hombro de la chica cabra, esta había asestado con la punta de la espada y se había retirado. La espada de Tsubaki se hundió en el hombro de la chica cabra un par de centímetros. Ara, querida, has logrado acertarme, le dijo con calma la chica a Tsubaki. La chica miró su herida sin preocupación, su expresión decía que una herida tan chica estaba dentro de su margen de error. Deja de jugar con la chica demonio, ya sabes lo que ha pasado con las otras chicas por subestimar al chico que enfrenta a Fred-kun, acábala ya y vayamos con Fred-kun, le dijeron a la cabra. Esta suspiró desaprobatoriamente. Pero quería jugar un poco más con la chica, pero está bien, ya podremos ver su cara de desesperación más tarde, cuando Fred-kun abuse de ella, respondía la cabra. La cabra detrás de la chica que combatía a Tsubaki seguramente estaba como soporte, si una de las cabras fuese a perder, seguramente la otra se metería en el combate, por lo que si terminaba con una debía de ser con un golpe crítico y sin tiempo para que la otra entrase al combate. Tsubaki sabía eso muy bien, por lo que estaba esperando alguna oportunidad, su objetivo era alguno de los ojos de la cabra a la que se enfrentaba. La chica cabra comenzó a mutar, sus músculos comenzaron a crecer y vello salía por todos lados, tapando lugares que no deberían de estar a la vista. Un casquillo cayó al suelo, un pequeño casquillo diminuto salió volando por una pequeña recámara en el pequeño cilindro metálico en la mano de Tsubaki. Sin saber qué esperar, Tsubaki apuntó y disparó el invento del castaño, ella ya había visto cómo se disparaba en el holograma de transmisión usado por su familiar, pero no sabía nada más. Un dardo diminuto se enterró en el pecho de la cabra cuando iba a media transformación. La cabra se detuvo en su transformación, esta miró el dardo en confusión, ¿pero qué es esto? Se dijo con la voz de chica en desacorre con su cabría semitransformación. Al ver el diminuto dardo en su pecho la cabra volteó a mirar a Tsubaki con desconcierto mezclado con miedo, era obvio lo que pensaba, ella no esperaba que Tsubaki usara algo como un dardo, y según lo platicado por la única cabra que había escapado la vez anterior con el herido Fred Selsen, uno de los objetivos era demasiado peligroso, ya que peleaba con dardos de veneno mortal, por lo que cualquier chica cabra que fuese a infiltrarse en Kou bien sabía que se debía de cuidar de los proyectiles. En el poco tiempo de reacción, la cara de la cabra demostraba que iba a gritar por haber recibido un ataque injusto, parecía que iba a gritar que Tsubaki era una espadachín y con la espada debía de pelear, pero justo cuando la cabra iba a gritarlo, su cuerpo comenzó a temblar, espasmos atacaban por todos lados mientras la chica cabra caía al suelo y se revolcaba siniestramente, luego de unos segundos, la cabra escupió sangre, esta también salía por su nariz, ojos y orejas. Se podía saber a simple vista, se había muerto. Tsubaki sintió como le temblaban las manos, no era por parar algunos golpes con la nagitana y sentir el retroceso de los golpes en sus manos, ella era una reina en las piezas del mal de su maestra y tenía una defensa física muy buena para soportar tal efecto del retroceso de los golpes, las manos de Tsubaki temblaban porque había matado a una enemiga del tal calibre con uno de los inventos del novio de su maestra, quitar la vida del enemigo no era algo fuera de lo normal en el mundo de los demonios, después de todo, tenían que defender su territorio. Tsubaki al igual que su maestra y algunos miembros del clan Gremori ya habían matado a algunos demonios vagabundos, por lo que matar un demonio no era algo a lo que no se hubiese mentalizado, más cuando los demonios iban por tu vida. Pero el hecho de ver a la demonio cabra con la cual apenas podía lidiar en su forma humanoide morir así sin más era algo que acojonaba bastante. La pelea se detuvo en ese momento, Issei había estado esquivando los tajos del exorcista Free, todos los tajos que le mandaban eran eludidos por poco, cada ataque era esquivado justo a tiempo, por lo que se podía ver la clara ventaja de Fred sobre el castaño. Aún así, el ver como una de las chicas que acompañaba a Fred morir sin pasar mucho tiempo desde que iniciaba la pelea los hizo parar.
Uno esperaría en una pelea de ese tipo que ambos combatientes diesen lo mejor de sí mismos, que la pelea fuese nivelada antes de dar sus ataques más fuertes o revelar sus formas de demonios o técnicas secretas con las espadas, cosas típicas de una pelea. Pero el ver cómo la cabra había muerto así sin más a media transformación hacía que el ritmo de una pelea habitual se rompiese. Incluso la seria y tranquila Tsubaki se sentía intranquila, sentía que había hecho algo fuera de lugar. Oí, pero ¿qué carajos acaba de pasar allí? Le gritó el albino Free, al igual que el resto de las cabras y la misma Tsubaki, se esperaba una batalla típica de espadachines o combatientes, no esperaba que de pronto una de las cabras que lo acompañaban se desplomase para sufrir de fuertes convulsiones y morir escupiendo sangre. ¿Qué pasa? ¿Que no es fácil de saber? Tus estúpidas cabras no pueden siquiera compararse al poder de la futura reina más poderosa de todas, solo mira, la mato sin que siquiera le hicieran un rasguño, le dijo el castaño al albino mientras la agudeza en su sonrisa se incrementaba. En algún lugar de mar abierto. Los Citri, así como Rías, el dragón meteorito, Slatara, Ukita el caballero y Tatsumi habían dejado a solas al Mao y a su esposa. Tenía que romper una maldición. El bote de Scissors se alejó al menos unos 10 metros del resto de botes, él se sentía un poco cansado, física y mentalmente, además de que se sentía incómodo de tener que romper la maldición que estaba sobre su esposa en ese tipo de lugar y sabiendo que todos los demás lo estarían esperando. El haber salido no hace mucho de una pelea que casi los llevaba a su muerte tampoco ayudaba mucho, el ambiente no era el correcto, pero como hombre Gremory que era, tenía que intentarlo. Lord Citri sonrió a Scissors, no te preocupes por el momento Scissors-kun, un hombre debe de hacer lo que un hombre debe de hacer, todo sea por salvar a tu esposa, le dijo con comprensión, a él también le pesaba lo ocurrido el día anterior, después de todo esperaba derrotar al bastardo que había acabado con la vida de su hija, pero no pudo, vio como todos dieron lo mejor de sí mismos y no lo habían logrado. Por lo mismo de haber visto que todos fueron con todo para recuperar el cuerpo de su difunta hija, Lord Citri o cualquiera de los presentes no podían replicar algo como ponerse a tener sexo para romper una maldición en un momento como ese. Razón por la cual Scissors tenía que hacer su papel de esposo. En uno de los botes estaban los Citri junto a Asia y en otro estaba Rías junto a Tanin, Ukita, Slatara y Tatsumi. Uno pensaría en que se habían tardado mucho en romper la maldición, ya llevaban un par de horas. Lo normal era preocuparse un poco, pero de vez en cuando se podía escuchar. Joder Scissors sí, cógeme más fuerte, maldición sí. Con un carajo Satán métemela más duro. Por lo que se presumía que la maldición ya había sido retirada. Tanin estaba parado sobre la cubierta del bote, una gota de sudor caía por su mejilla, parece que la maldición ya fue retirada, dijo con calma. A un lado Tatsumi también tenía una gota de sudor cayendo por su mejilla. ¿Es que todas las mujeres en el clan Gremory son así de ruidosas? Se preguntó en voz alta, a un lado, Rías parecía haber salido de un sauna con todo el vapor que salía de su cabeza por escuchar el comentario de su novio y alcanzar a oír uno que otro grito de su cuñada. Sona trataba de mantener una cara lo más tranquila y seria que podía, después de todo, sus padres se acababan de enterar de que su pureza había sido arrebatada, ¿qué pensarían si les dijese que ella había seducido a su novio? Los ruidos de la esposa del Mao que por ocasiones se alcanzaban a escuchar no ayudaban en nada. De vez en cuando Sona podía sentir como su madre le daba un vistazo, parecía feliz porque su hija se hubiese salvado en el campo de batalla, pero también levemente inconforme con que su hija hubiese consumado su pureza antes del matrimonio. Asia, quien había estado en silencio en todo momento, de un momento a otro comenzó a caminar fuera de la habitación del bote. Uno pensaría que necesitaba un poco de aire fresco, después de todo, estar en una misma habitación con un par de Citris podía ser agotador, el padre de Sona era más relajado, pero el espacio producido entre Lady Citri y Sona podía ser agotador para cualquiera sin las entrañas suficientes, ellas mismas podían saberlo, después de todo, les gustaba mantener una cara seria y estoica, les gustaba que supieran que eran mujeres serias y de carácter firme. Sona levantó una ceja, cuando miró a Asia salir del cuarto del bote podía ver cómo su mirada estaba levemente perdida, además de que sus pasos eran desiguales. ¿Es que se habría mareado? Sona generalmente trataba de ser seria y firme en su actitud, pero eso no quería decir que no se preocupase mucho por los suyos, Asia ya era como su familia, en un tiempo se volvería su cuñada, por lo que preocuparse por ella era de lo más normal. ¿Necesitas un poco de medicina para el mareo, Asia? Le preguntó Sona. Asia negó con la cabeza mientras se tambaleaba hacia la cubierta del bote.
Lady Citri caminó hasta estar al lado de Sona, ella también estaba pensando en que la joven monja actuaba extraño, se podía sentir una leve aura sagrada emanando, pero ya que ella había sido de la iglesia y tenía un sacregar, una aura sagrada diminuta que no hacía daño no era peligrosa. Asia miró en una dirección del mar, su postura al caminar se volvió firme y los movimientos del bote no alteraron su caminata. Asia se paró en la punta del bote. Ah, Asia. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Le preguntaba levemente nerviosa la Citri, no porque Asia estuviese en la borda de la punta del barco, estando en el mar, en el elemento agua, sacar a Asia del mar si ésta se caía sería relativamente fácil, incluso sin usar elemento agua, tenían alas de demonio para acercarse a Asia si ésta caía por la borda, aunque sería un leve susto verla caer. La preocupación era porque Asia estaba emitiendo una leve aura sagrada, ese mismo momento, Asia no había tenido en ella algo como aura sagrada. Asia miró hacia el cielo tranquilamente, su expresión al estar de espaldas para Sona no era visible. Asia comenzó a gimotear, como si estuviese conteniendo algo dentro de ella y tratase de salir. Sona alarmada quiso acercarse a ver qué es lo que tenía. En ese momento, una aura sagrada de mayor tamaño salió de la parte media del cuerpo de Asia, iluminando el bote por completo por un momento. Sona tuvo que detenerse de ir donde Asia, ya ahora el aura sagrada era demasiada, tanto que podría hacer daño si te acercabas. Desde los otros botes pudieron notar el brillo, ya que el bote donde estaba Rías no estaba tan lejos, ellos fueron los primeros en notarlo, con una cara llena de confusión y duda. Rías miraba el bote donde estaba Sona, el aura sagrada podía verse a simple vista, era como un resplandor. En el bote de Sona no debía de haber algún usuario de luz, no debía de haber ningún ángel o exorcista como para emitir aura sagrada, por lo que Rías no podía comprender por qué había un resplandor de luz acompañado de aura sagrada tan fuerte. Tanin miró el resplandor con duda también, él como ex-rey dragón tenía sentidos más agudos que los de los demonios normales, por lo que pudo notar de inmediato quién era el responsable del destello de aura sagrada. Es la pequeña niña sanadora, les explicó a los presentes, aunque parecía que solo Rías parecía sorprendida. El cuerpo de Asia comenzó a elevarse un poco sobre el aire, parecía una marioneta tirada por los hilos que la sujetaban. Todo el brillo sagrado que emitía se comprimió en la espalda de Asia, en un punto diminuto. Cuando el aura sagrada se comprimió, esta estalló y formó un círculo mágico de un brillo blanco. El círculo solo era de unos 3 metros y este lentamente elevaba más y más a Asia en el aire. Es un círculo de transportación de elemento sagrado. Alguien se está tratando de llevar a Asia Argento, dijo el castaño oscuro. No era muy difícil de notar que era un círculo de aura sacra. Rías ensanchó los ojos. ¿Los ángeles se la llevan a la fuerza? Se preguntó Rías. No hace mucho habían tenido una reunión con los ángeles, pero Asia se había mantenido fuera de la reunión. El único momento en el que Asia pudo haber sido vista por los ángeles era cuando ésta estaba sanando a los demonios. Tatsumi negó con la cabeza. Los ángeles descartaron a Asia Argento de sus filas en la iglesia, no deberían de regresar por ella. El brillo se volvió aún más fuerte, tanto que se había vuelto peligroso para cualquier demonio mantenerse cerca. Rápidamente, a un lado de Rías y Tatsumi, aterrizaron los Citri. Estos ya no podían mantenerse en el mismo bote donde estaba Asia, ya que el aura sagrada era demasiado para mantenerse tan cerca de ella, mas cuando no habían descansado lo suficiente y recuperado su poder demoníaco, habían estado buscando a la esposa del Mahou, pero no habían descansado como se debía. El que fuesen demonios de clase alta con una buena cantidad de reservas de poder no quería decir que no lo pudiesen gastar, y cuando tenías mucho más poder debías de descansar lo suficiente para reponerlo todo. En el estado en el que se encontraban, ninguno de los demonios podía acercarse al círculo mágico que sostenía a Asia. Por un momento, el círculo mágico se introdujo dentro de Asia. Cuando el círculo de aura sagrada se introdujo en esta, Asia pudo reaccionar un poco, se podía ver como si estuviese mareada. Asia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando?, le preguntó en voz alta Sona. Asia la miró, con una voz apagada le respondió, yo no estoy haciendo nada, no sé qué está pasando. Es una transportación forzada de aura sagrada. Ese círculo de magia tiene elementos de transportación de los círculos que vimos cuando los ángeles se retiraban, por lo que debe de ser para transportarla. Aún así, no puede ser al cielo ya que no es un círculo parecido al que usaban para ir al cielo los ángeles, dijo el ex-rey dragón Tamin. Sona sacó sus alas de demonio nuevamente e iba a salir donde Asia. Sona fue sujetada por el brazo por Lord Citri, impidiéndole ir por la monja.
En ese mismo instante, el círculo de aura sagrada salió desde dentro de la monja rubia, el aura sagrada salió desde el centro del círculo mágico y un pilar de luz se formó con Asia en el centro de este. El aura sagrada era tanta que incluso estando separados del bote donde estaba Asia el poder sacro comenzaba a hacer daño leve a los demonios presentes. Con preocupación en su cara, Sona usaba una de sus manos para tratar de bloquear el brillo sagrado y alcanzar a ver lo que ocurría, pero el brillo era demasiado intenso. El pilar de luz elevó hacia quien estaba en el centro del pilar, Asia se elevó rápidamente y luego desapareció en el pilar de luz. En el túnel, Tsubaki se estaba enfrentando a la chica cabra, esta era tan veloz como la anterior, pero a diferencia de esa chica semi-transformada y muerta en el suelo, con la que peleaba Tsubaki iba peleando en serio, además de que esta combatiente tenía aura sagrada en los puños, por lo que Tsubaki no podía relajarse ni un poco, la cabra también estaba al tanto de que Tsubaki había disparado un dardo de veneno a su compañera, por lo cual había dejado la amabilidad de lado y no se relajaba ni un poco. Tsubaki, usando su katana había desviado los golpes de la chica cabra, esta no accedía a la forma de cabra por miedo a ser atacada de improviso con uno de esos dardos disparados del pequeño cilindro en la mano de Tsubaki. Aún así, los golpes de la cabra buscaban destruir las manos de Tsubaki o el disparar dardos, si lo hacía, probablemente podría transformarse sin problemas. Aún así, Tsubaki ya se había acostumbrado a los ataques de la cabra, no al punto de poder contraatacar con facilidad, pero sí al punto de poder esquivar con más soltura los ataques de la cabra. Tsubaki estaba feliz de ser la reina en las piezas del mal de su maestra, tenía velocidad, resistencia y magia, por lo que podía seguirle el paso de alguna forma a los ataques de las cabras. Aparte de ella, probablemente cualquiera de sus compañeras del consejo estudiantil ya hubiesen sido golpeadas. La chica cabra apuntaba a Tsubaki y con la velocidad de ambas el combate no llegaba a ningún lado. Lo que Tsubaki podía notar era que la cabra tenía más resistencia que ella, por lo que probablemente ella se cansaría más rápido. Tsubaki se estaba cansando mientras la cabra seguía con buen ritmo, si la pelea seguía de esa manera Tsubaki gastaría su resistencia. Tendría que confiar en el otro invento que le había dado Issei, por suerte había optado por creer un poco en las instrucciones que le habían dado y había puesto una de las píldoras en su boca antes de iniciar el combate. La pelea siguió un poco más, Tsubaki se estaba cansando más, ya había empezado a desviar los golpes con la katana en vez de esquivarlos, la cabra también se dio cuenta, por lo que ideó el mejor plan de combate. Cachín, sonó la katana de Tsubaki al romperse, la punta de la espada salió volando lejos del campo de batalla de Tsubaki y más de la mitad de la espada se quebró con la fuerza del golpe. La cabra podía ver la preocupación en la cara de Tsubaki. Esta se abalanzó sobre Tsubaki, cuando estuvo cerca, Tsubaki levantó el cilindro metálico que disparaba los dardos, pero su mano fue sostenida con fuerza por la cabra, impidiéndole disparar cualquier dardo. La otra mano de Tsubaki, la que tenía la nagitana quebrada, fue sostenida por la otra mano de la chica cabra. Ara, querida, parece que realmente tenías un poco de talento, pero ahora que te tengo ya no podrás molestarme. La cabra acercó su cara a la de Tsubaki para hablarle con calma. Tsubaki le sonrió, mordió con sus muelas la píldora amarilla y esta comenzó a dejar salir un gas, inflando la boca de Tsubaki, luego Tsubaki lo sopló en la cara de la chica. Esta sintió el espeso gas en la cara, por lo que se separó de la peli negra con un salto. Con preocupación, la cabra se limpiaba la cara, podía notar el color del gas amarillo y como el otro ataque a su compañera, el ataque inesperado, la cabra sabía que algo así sería peligroso. Su cuerpo comenzó a sentirse pesado. Alarmas de peligro sonaron en la cabeza de la cabra. Pronto vio venir un proyectil y lo esquivó por los pelos, otro dardo había pasado volando a un lado suyo, luego otro y otro, podía sentir cómo su cuerpo se volvía más lento. Tsubaki podía ver cómo la cabra había perdido velocidad, por lo que seguramente el narcótico paralizante de Issei estaba haciendo efecto, por lo que intentó disparar más y más dardos. Cuando disparó el último, Tsubaki pudo ver cómo la cabra había logrado esquivarlo, su velocidad se estaba haciendo más y más lenta, pero para un ser demoníaco, esquivar un dardo disparado a esa velocidad sería evadido con facilidad, incluso siendo ralentizada. La cabra se lanzó al ataque nuevamente, aun con toda la lentitud y el cuerpo pesado, podría acabar con una sola demonio. La cabra corría mientras se transformaba, había visto cómo Tsubaki guardaba el lanzadardos en la bolsa de su falda, por lo que se pudo dar cuenta de que se había quedado sin munición. Tsubaki ya solo tenía una espada rota, pero la velocidad de la cabra ya no era la misma. Tenía una oportunidad de acabar con ella, incluso si se estuviese transformando.
Tsubaki recordaba claramente cómo es que Issei se había deshecho de la primer cabra que había aparecido en Kou. Le había clavado un dardo en el ojo. La cabra se transformó, pero su velocidad seguía siendo la misma, sabiendo que su piel era impenetrable con la espada de la peli negra, la cabra se lanzó al ataque. Varios golpes fueron lanzados a Tsubaki, pero ella los esquivó todos, clavar. La katana rota de Tsubaki se hundió en el ojo de la cabra, con una cara llena de espíritu de batalla. Tsubaki había combatido con fiereza, se podía ver cómo había esperado el momento para clavar su espada rota en el ojo de la cabra. El grito de la cabra podía escucharse, su voz de chica en desacorre a la figura cabría de 2,5 metros no coincidían, el dolor de la cabra se podía escuchar. Tsubaki sostenía su espada con ambas manos mientras estaba colgada de la cabra mientras su espada seguía en la cuenca de la cara de la cabra. La enorme mano de la cabra se apoderó de la cintura de Tsubaki, con fuerza, la cabra sacudió a Tsubaki y la arrojó contra el piso, azotándola de lleno, provocando que rebotase. Cuando la peli negra rebotó, la cabra la pateó. El castaño ya había esquivado varios de los tajos del albino, Issei se veía cansado, mientras que Fred comenzaba apenas a perder el aliento levemente. Maldita basura de mierda, ¿cómo es que has logrado esquivar mis ataques? Le riñó el albino con asco. La chica cabra y Fred ya sentían que algo andaba mal, la cabra que había enfrentado a la peli negra Sikri había caído desplomada como si nada, la otra había empezado a pelear, pero la chica estaba manteniéndole el paso, la cabra que peleaba contra la peli negra no se transformaba, seguramente porque sabía que en el lapso de tiempo que tomaba transformarse, posiblemente en ese pequeño intervalo, la chica podría dispararle otro jodido dardo. Aparte, el castaño frente a él, esquivaba todos sus ataques, los esquivaba por los pelos, pero aún así era demasiado raro. Fred podía ver que el castaño se había comido algo extraño al principio, por lo que posiblemente fuese una droga que incrementase sus habilidades físicas. Eso no era tan extraño en el oscuro mundo, lo extraño era que el chico Yodou era un debilucho humano, lo habían capturado las chicas para las que trabajaba antes, y en ese instante sosteniendo la Excalibur Blessing, la Excalibur más fuerte de todas, podía volverse tan rápido como para desaparecer de la vista humana, también se podía volver varias veces más fuerte de lo que ya era, además de que la Excalibur era tremendamente resistente, por lo que pelear contra un simple humano debería de ser pan comido. A Fred le habían lanzado varias esferas, pero sería estúpido si dejase que le impactasen. A través del combate, Fred había desviado las esferas para que rebotasen o explotasen en las paredes, y la chica detrás de él, había dado algunos iaps al aire para mandar corrientes de aire y sacar el gas de las esferas del túnel, por lo que no habían tenido problemas con las esferas con gas. De tonto volvería a caer en el ataque paralizador que le habían hecho la última vez. También le daban mala hostia los guantes que sostenía el castaño, tenían varios cables y unos pequeños tubos sobre los nudillos, por lo que seguramente eran otros artilugios como el lanzadardos de la peli negra. Fred sonrió, maldita mierda, no creas que soy la misma persona que la última vez, gracias a que me quitaste las Excalibur, tuve que ser un conejillo de indias para los experimentos del viejo Valpagalilei, ya que no había de otra mi cuerpo fue modificado para ser más fuerte, por lo que sin la Excalibur ya soy casi tan fuerte como una de estas chicas demonio. Fred incrementó su velocidad en cada nueva estocada que daba, pero aún así sus ataques eran esquivados por los pelos, quizá y el espacio que había entre la garganta o la cabeza del castaño y la espada de Fred, fuese un espacio tan grande como el grosor de una hoja de papel. Fred incrementó su velocidad al máximo, usó todo el poder de monstruo que le habían implantado para mejorar su velocidad, saltó y descendió con un tajo sobre el castaño. Slap, sonaron las manos del castaño que habían atrapado la Excalibur entre las palmas. Fred había acelerado su capacidad de percepción para moverse a esa velocidad y no perder sus sentidos por moverse tan rápido, aún así, no era tanta como para ver sus propios tajos al vuelo, por lo que su cara de estupefacción se presentó cuando el castaño atrapó el tajo con el que lo partiría en dos. Thunderhand, dijo el castaño, apretando el agarre en la espada. Al instante, una corriente de electricidad recorrió la espada hasta alcanzar al albino Fred. Este recibió una descarga eléctrica de bastantes voltios, los suficientes como para hacer retorcer su cuerpo modificado. Fred trató de separarse, pero el agarre del castaño sobre la espada era demasiado fuerte, quizá y sus músculos no podían dar lo mejor de sí porque estuviesen siendo electrocutados, no sabía, no había tiempo para decidir, así que Fred soltó la espada y dio un salto para abrir distancia. Shot, un pequeño proyectil salió volando del guante del castaño, de los nudillos, apuntando directamente a la cara de Fred.
Este, que estaba paralizado levemente por la descarga, no pudo reaccionar a tiempo, por instinto protegió su cara con una de sus manos, el proyectil perforó la piel del albino, aquella piel fortalecida con energía de monstruos demoníacos. Fred vio la sonrisa del castaño, no tardó mucho para saber qué es lo que le habían disparado y acertado. Fred volteó a ver a la chica cabra a un lado de él. Esta se había transformado en cuanto vio cómo la espada de Fred había sido atrapada con las manos. Su instinto le había dicho que no habría otra oportunidad para transformarse. ¿Cuánta razón había tenido? «Cortalo, maldita, corta el brazo», le gritó Fred a la cabra de 3 metros. Sin inmutar ni siquiera un poco su cara cabría, la chica cabra dio un tajo al brazo de Fred, como no sabía dónde sería prudente cortar, ya que su compañera cabra había muerto casi de inmediato por un dardo similar, la cabra cortó cerca del hombro. Una salpicada de sangre salió del brazo cortado y del hombro de Fred. Un grito de furia y dolor se escuchó. Tsubaki cayó a un lado de Issei, traía su ropa rota en jirones, había recibido solo un par de golpes, pero habían sido golpes brutales, por lo que había sido azotada contra el piso y pateada, lo que la hizo rodar por el suelo. Tsubaki cayó boca arriba, podía ver cómo Issei sostenía una espada brillante por el filo, y, Issei-kun. La respiración de Tsubaki era errática, sus altas defensas como reina la habían salvado de una muerte casi segura, ya que aunque la habían golpeado con fuerza, no la habían golpeado con toda la fuerza que poseía la cabra, posiblemente por el narcótico paralizante que le había escupido previamente la misma Tsubaki. La cabeza de Tsubaki era un lío, los golpes la habían sacudido por completo, si un camión la hubiese atropellado posiblemente no le hubiese ido tan mal. Tsubaki podía ver cómo daba vueltas todo a su alrededor, los oídos le zumbaban y las ganas de vomitar todo el almuerzo no paraban. Aún así, su debilitado cuerpo quería levantarse, el novio de su maestra estaba solo ahora. Ahora ya conocía todo el potencial de las cabras, por lo que sabía que era demasiado peligroso. Issei-kun, debes de salir de aquí, le decía la reina Citri, esta sabía que Issei era un humano anormal, era tan anormal como para haber ganado la mano de su maestra en matrimonio casualmente, tan anormal como para ser aceptado por los padres de su maestra, tan anormal como para ayudar a los demonios a encontrar la señal del celular de la Mao asesinada, aún así, con solo 2 golpes Tsubaki podía darse cuenta del peligro, un solo golpe de esas cabras harían mierda a un humano normal, sus huesos rotos y todos los raspones y ropa desgarrada eran prueba de ello, la constitución de Tsubaki, que era visualmente la de una chica de preparatoria delgada, no podía ser comparada con la de un humano, para empezar Tsubaki poseía la pieza de reina, la cual tenía características de torre también, por lo que su resistencia era tanta como para ser atropellada por un auto y levantarse con uno que otro raspón. Si Issei recibiese un solo ataque, posiblemente quedaría hecho pedazos. Si no hubiese sido por toda esa defensa que poseía y su alto poder mágico, sumado a la fuerza que ya había perdido la cabra, posiblemente el poder sagrado en el estrujón que le dieron antes de azotarla, probablemente la hubiese matado, ¿qué podría hacer Issei? Fred tuvo un escalofrío, la cabra a un lado de este también. Su experiencia en muchas matanzas le decía que era hora de retirarse, fue lo mismo cuando se había enfrentado al invasor en la iglesia, aquel tipo que llegó a atacar la base de la Ángel Caída Reinaré. En aquel momento, cuando vio al primer sacerdote caer ante un simple golpe del sujeto que irrumpió en la iglesia, supo que no serían rivales, ese mismo sentimiento lo recorrió, por lo que decidió su próxima acción. El castaño se veía todo sudado, su respiración incluso en ese momento no parecía calmarse. Oye mierdecilla, ya no puedo sujetar mi espada, los enemigos ya están hechos mierda, acabaros y regresa con mi espada, los esperaré en la base, le dio la orden a la cabra a un lado suyo. Ara, Fred-kun ya se está cagando en los pantalones, le respondió la cabra con la voz en desacorre a su enorme figura. Debo de ver que no tenga restos de ese veneno de mierda, pero si no puedes con esa mierda de humano creo que podría darte una mano, aunque ya solo me sobra una. Jijiji, no, está bien, yo soy la dama entre mis compañeras más fuerte hasta el momento, por lo que un mero humano no será problema, acabar con el humano con esa mísera velocidad será pan comido para mi querido. La cabra le dio la espalda al albino, este chasqueó su lengua cuando recibió la ofensa, pero se lo reclamaría en otro momento. Hazte cargo entonces, Fred sacó de un bolsillo una pequeña granada de luz y la arrojó para salir corriendo. Ara, eres un humano bastante bueno, ¿no es así? Has podido repeler al debilucho de Fred. Honestamente no sé por qué se te marcó con buen nivel de peligro, después de todo, fuera de esos inventos raros no eres tan rápido.
La velocidad que manejaban las cabras era rápida, más rápida que un demonio con pieza de caballero, al menos más rápido que un demonio normal. Las cabras en su segunda forma eran aún más rápidas, por lo que el albino Fred seguramente no era la gran cosa para ellas. Detrás de Issei, la cabra con la katana rota en la cuenca ocular se estaba aproximando mientras gritaba con rabia. Issei se arrodilló a un lado de Tsubaki, miró su semblante temeroso, en los ojos de Tsubaki había bastante luz, ella probablemente no se había rendido a pesar de todo el miedo que tenía. Ouch, pero qué golpiza te han puesto Tsubaki-chan. Te apresuraste mucho al gastarte todos los dardos al ver una oportunidad, aunque no puedo decirte mucho, es tu primer combate contra estas cosas después de todo, aunque lo hiciste muy bien para ser tu primer combate contra estas cosas. La conciencia de Tsubaki flaqueaba, cuando fue golpeada la adrenalina en su cuerpo fluía rápidamente, pero ya que se había dejado de mover y comenzaba a resentir el cansancio la adrenalina dejaba de fluir, su mente cansada comenzaba a desvanecerse. Issei-kun, escapa. ¿Escapar? ¿Y dejarte aquí? No seas tonta Tsubaki-chan, si me voy y te dejo aquí, las chicas cabra te secuestrarán, además probablemente serás violada y torturada, además de que posiblemente te usen como rehén para tratar de negociar con los Sitri y eso probablemente se vuelva una trampa, por lo que creo que es más prudente acabar con ellas y llevarte conmigo. No, no te enfrentes, Tsubaki cayó inconsciente. Las cabras habían visto cómo el agotado castaño hablaba con la peli negra, la respiración agitada del castaño no se había calmado, por lo que haber esquivado mucho tiempo al sacerdote rebelde Fred le estaba pasando factura. Ya era una hazaña para un humano esquivar a alguien de una velocidad como la del sacerdote rebelde, por lo que era más que obvio que ya debería de estar más que agotado. Ara querido, ¿te has despedido ya de la jovencita en el piso? ¿Crees que podrás huir como te lo recomendó? Issei se puso de pie como pudo y negó con la cabeza. Jijiji, lo sé, es imposible para ti escapar, desde que fui encargada para darles una paliza y llevármelos conmigo tu futuro fue decidido. Yo soy la demonio artificial más fuerte hasta el momento, incluso puedo usar aura sagrada en mis puños y pies, por lo que los ataques hacia los demonios son letales. La cabra avanzó lentamente, Issei que sostenía la espada por el filo la dejó en el suelo. ¿Entonces eres la chica Onesan cabra más fuerte de todas? ¿Por eso es que has estado tan calmada? Le preguntó entre respiraciones pesadas el castaño a la cabra. Así es pequeño, las cabras contra las que te hayas enfrentado no eran tan fuertes como lo es One-chan. Y deben de ser muchas chicas cabra todavía si no te preocupas por la muerte de tus compañeras o no. Sí, supongo que sí, aún tengo unas 800 compañeras, aunque la mayoría aún no maduran, ellas aún son unas niñas por lo que no podrán enfrentarte, ninguna se ha desarrollado tanto como la mayoría, dijo la chica cabra mientras señalaba su cuerpo. El castaño asintió un poco. Parecía asimilar la información. Es verdad, las chicas parecen ser de buen cuerpo, tienen una linda piel y una voz tranquila y calmada, además de ese cabello sedoso. Jijiji, con los halagos no lograrás nada chico, serás capturado y torturado al igual que la chica detrás de ti, aunque creo que a la chica la violaran sin parar, ya sabes, es algo famosa al ser miembro del clan respetado de los Sitri, por lo que algunos demonios querrán probar su carne, ya sé, si quieres podría abusar un poco de ti, eres un humano inusual, por lo que debes de ser único, podría hacerte gozar hasta que tus caderas queden destrozadas, le dijo divertidamente la chica cabra. ¿De verdad? ¿Lo harías? Yupi, sí, una hermosa chica me tratara de destrozar la cadera, gritó con alegría el castaño. Genuina alegría. Luego se detuvo, pero esto es malo, si dejo que me derroten van a querer llevarse también a Tsubaki-chan, dime, ¿no podrías simplemente perder ante mí y ser mejor tú quien sea destrozada a empujones por mí? No me gustaría que algo le ocurriese a mi amiga, le dijo en contraapelación el castaño. La cabra rió con diversión, su risa era genuina como la del castaño. Temo que no puedo, no hay manera de que deje que un humano me derrote, si fuese a ser capturada sería la vergüenza entre mis compañeras, sería bochornoso, así que declinaré. El castaño suspiró, bueno, de todas formas no soy tan zoofílico, si te niegas no me importa acabar contigo. Oh rayos, ojalá hubieses sido una Kat o una Kitsune Kyuubi, si fuese así no te mataría, solo te derrotaría y me encargaría de romperte la cadera a pollazos, pero qué mal. La cabra levantó una ceja, ¿una Kat? ¿Una Kyuubi? ¿No eran esos yokais de alta clase? ¿Cómo los conocía? ¿Se los habrían mencionado los Sitri? Bueno, ¿qué más daba?
Lo golpearía duro y los llevaría a ambos al cuarto de tortura. Su destino era ser usados para atraer a los demonios Sithri y tenderles una trampa. Era una suerte que hubiesen salido de la ciudad de Kou. Era realmente difícil infiltrarse con esas barreras, por lo que habían tomado la única oportunidad que vieron. Basta de tantas tonterías, me han dejado tuerta, acabemos con ellos ya. Captura al chico, yo me encargaré de sacarle los ojos a la chica Sithri y quedármelos para mí, gritó la cabra detrás de Issei. Esta ya se había arrancado el resto de la katana de Tsubaki que tenía enterrada en la cuenca de su ojo. Es tu culpa por haberte confiado, si no te hubieses confiado seguirías como si nada, le dijo la cabra. Luego volteó a ver al castaño por última vez. Vamos chico, te golpearé un poco, si no mueres nos veremos en la sala de tortura. La cabra lanzó un golpe al castaño.